Hola, soñadores y soñadoras, bienvenidos a un nuevo podcast de este club de lectura de Entre Mundos. Aquí estamos una nueva semana más, ¿no? Les recuerdo el libro que teníamos esta semana, ¿no? Para comentar, que se llama Sueño lúcido, el amanecer de la luz clara, de Gregory Scott Sparrow. Y como siempre, bueno, se encuentra aquí conmigo Beatriz, María José, Miguel, Rubén, yo Pedro y Laura, a la que estamos esperando, que esperemos que se incorpore pues en cuanto ella pueda, ¿no? Y mientras tanto, pues bueno, vamos a empezar como siempre con la experiencia que hayamos tenido esta semana. Si quiere empezar, por ejemplo, María José, ¿no? Que creo que tenía algo que contar, María José. Sí, fue una experiencia muy cortita. Pues justo después del último programa que hicimos, pues estaba yo, después de hacer el programa, estaba un poco así hiperactiva. Se me había pasado la hora de dormir y entonces estaba de esa otra manera cuando uno se le pasa la hora de dormir, que se pone activo, ¿vale? Pues estaba así, ¿no? Yo digo, oye, yo veremos a ver si me voy a quedar dormida esta noche pronto, sí, ¿no? Total, que estuve durmiendo, pero no como si no estuviera durmiendo profundamente. También es cierto que me acosté con la sensación de que el negro de mis párpados se encontraba el infinito, ¿vale? Me dormí repitiéndome eso, que tras el negro de mis párpados se encontraba el infinito, como que había un mundo, un espacio, o sea, esa sensación. Y así me desperté varias veces por la noche, total. Bueno, en una de esas veces me despertó como si fuera que mi gato me hubiera saltado por encima de la cabeza, incluso el sonido de que me salta algo por encima de la cabeza, ¿no? Y yo digo, che, qué raro, ¿no? Y ya me despierta eso y noto como a mi alrededor, noto como mucho movimiento, como que está lleno de cosas y como que las sábanas se me mueven solas. Y yo digo, ya me empiezo a fijar y me noto vibraciones. Me sigo fijando y digo, ostras, sí, tengo un montón de trompetas en la cabeza tipo jazz. Cuando el jazz está muy potente, que todo suena a la vez, muy intensamente, pues tipo así. Y ya me digo, bueno, puedo salir ahora, estoy en ese momento, puedo salir. Y yo, ¿pero qué hago? ¿Me tengo que levantar? ¿Qué hago? Y era como, venga, me voy a levantar, me siento en la cama y me levanto. Pero no sabía cómo hacerlo, porque claro, como era la primera vez que intentaba yo hacer esto, y entonces se ve que sin darme cuenta moví ligeramente el cuerpo, que yo noté como una sensación de mareo, como si yo en realidad me hubiera movido un montón, pero no me moví. Pero no lo conseguí y entonces se me fue pasando todo eso y ya entré dentro me quedé otra vez normal. Y yo me cachis en la mar y bueno, pues ya sé que para la próxima vez que os pregunté tengo que intentar rodar, pero en ese momento no caí. Bueno, rodar es una forma, hay otras muchas. Yo no, nunca me he levantado rodando, yo siempre me levanto normal y corriente, ¿no? Como me levanto en vigilia. Eso es lo que yo intenté, pero no podía. Sí, pero a mí las primeras veces también me costaba muchísimo. De hecho, yo me llevé meses y meses en las que me pasaba lo mismo que te pasa a ti. Y me quedaba como paralizado, pero no en típica parálisis de sueño, sino que me costaba, como si algo me estuviera aguantando, ¿no? Y con el esfuerzo pues terminaba despertándome y así montones y montones de veces hasta que ya una vez, me acuerdo que la primera vez creo que fue que se me ocurrió como más o menos podía mover las manos, los pies y eso, se me ocurrió agarrarme al filo del colchón y tirar de él. Y al momento me vi fuera de la cama. Ajá. Y así, poquito a poco, de esa manera, pum, pum, hasta que ya le vas cogiendo el rollo, ¿no? Y ya me levanto normal y corriente. Yo estoy Pero es deseando verdad que que al me principio vuelva a me pasar. costaba. Estoy deseando que me vuelva a pasar. María José, otra opción sería también, yo no he tenido prácticamente salidas directas de estas, pero una vez la tuve y lo que hice fue mm, tirarme al vacío de repente, como si te tirases a la piscina y entonces ¡pum! Ya estaba fuera. Pero bueno, la cuestión es que has estado ahí, María José. Estaba muy consciente, ¿eh? Estaba muy, muy, muy consciente. Si hubiera Está podido muy salir, hubiera sido la caña, o sea, hubiera sido increíble. sí, es así, María, es así. Yo, fíjate, yo salía levantándome normalmente de la cama. Empecé a probar a rodar cuando escuché que se podía hacer rodando y funcionó. Me llevé algún susto porque me parecía que me caía de la cama
y era tan real que te haces así con las manos, tapas la cabeza porque parece que te vas a golpear y te das cuenta de que no caes a ningún sitio, que ya te levantas enseguida, ¿no? Pero a mí me sigue gustando más levantarme. O bien levantarme cuando me levanto y siento físicamente casi el cuerpo. Es muy verídico, es como el falso despertar, que es muy verídico. Y otras veces ya me lanzo directamente pues, a una imagen que se abre ante mí. Ya es como que ya no hay habitación, ya no hay nada, solamente hay una imagen que se despliega y te metes dentro de una escena. Me han pasado las dos maneras, a partir de esa experiencia tuya de vibraciones, de todo eso, ¿no? Toda esa parafernalia. Sí, lo curioso es que estuve un montón de meses intentando la salida directa cuando al principio entré en el grupo. Que recuerdo que Pedro me dijo, es mucho más fácil intentar salir por el lúcido. Y en aquella, o sea, nunca conseguí ni siquiera un acercamiento, ni vibraciones, ni nada. Y la otra noche, sin ni siquiera pretenderlo, entonces va y lo hace solo. Y me sigo preguntando, igual que digo siempre, ¿cuál es el botón, cuál es el power para que pasen estas cosas? Bueno, si Lo quisiéramos saber todo. Si lo Sí, sí, supiéramos, ya por lo menos. A veces ¿Tú hago llegaste a ver tu juegos yo. habitación? Perdón. No, ¿El María qué? José, te preguntaba, ¿tú llegaste a ver tu habitación? ¿Abriste los ojos y viste la cama? No abrí los ojos porque me concentré mucho en todas esas sensaciones y era todo muy de sonidos, era todo muy auditivo y las sensaciones, las cosas que noté físicas las escuchaba. Cuando se movieron las sábanas, escuché las sábanas. Cuando el gato saltó, escuché el salto. Era todo auditivo, entonces no abrí los ojos. Ya. Bueno. Y es más, igual estás levantada y estás andando y todavía estás como un poco en oscuridad y hasta te da miedo abrir los ojos ahí y que estás ya en la experiencia astral porque piensas que vas a abrir los ojos de tu cuerpo acostado. Y entonces a mí me ha pasado que estás un poco andando un poco como más oscuras y hasta que ya te das cuenta que, bueno, que pones las manos delante y aunque no abras los ojos ya las empiezas a ver. Pero la sensación es tan real que piensas que tienes los ojos físicamente cerrados y que no lo Claro, vas a abrir porque vas a estropear la experiencia. claro. María José, y tú, ya es una curiosidad, tú en vigilia, ¿tu sentido más fuerte es el auditivo o es el visual? Es por intentar encontrar alguna lógica, que yo hace tiempo lo voy preguntando esto. Pues la verdad es que cuando tengo los ojos abiertos, yo creo que mi sentido de percepción así general más amplio es el emocional, la verdad. Pero cuando tengo los ojos cerrados, yo creo que es el oído. Pues mira, pues es curioso. Es que es algo que yo llevo tiempo analizando. Y yo, por ejemplo, soy más de imágenes en vigilia y también en sensaciones nocturnas. Yo creo que hay una correlación. Es una teoría mía, ¿eh? Ojo. Ojo. No lo sé, ¿eh? Porque yo soy profesora de pintura y quiero decir, pinto y tal, pero bueno, también canto, o sea, que soy muy artística. Pero sí es verdad que cuando tengo los ojos cerrados, el oído me prima mucho, sí. Sí, y todo lo oía, es que todo lo oía. No, yo qué sé, es que esto no se sabe cuál es el botón, sí que es el misterio. Ya estás preparada, María. Y cuando encuentres el botón, buah, vas a flipar. Vale. Ojalá. Bueno, lo importante es que por lo menos has tenido los primeros síntomas, ¿no? Que son los Sí, primeros pasos para la salida directa. A veces se hace difícil, porque eso yo también lo he experimentado como tú, eh, intentar levantarse y al final se queda ahí en un intento totalmente frustrado. Y a mí me vino bien, porque yo tuve varios intentos fallidos y a mí me vino bien la técnica de estar haciendo una actividad. Es un poquito surrealista, pero tú te imaginas haciendo una actividad y parece que tu cuerpo astral quiere hacerla, entonces te saca de ahí. Ah, Entonces, por ejemplo, yo empecé a imaginarme que estaba en mi cuarto, que estaba en otro lugar ordenando ropa, moviéndome, otra vez que me estaba comiendo un helado, cosas así. O imaginarse, la técnica de la cuerda es también una actividad dinámica. Una en actividad ese momento justo que estás con todo el mogollonazo, te imaginas eso y no... Pero al imaginarte eso y no estar pendiente de lo que estás sintiendo, no es posible que te saque. Eso lo haces precisamente para sacar tu cuerpo astral, ¿no? Si es que eso No, pero me es el refiero sentido. claro, como yo estaba escuchando las trompetas, las vibraciones, los movimientos, como si alrededor hubiera un mogollonazo de actividad alrededor mío,
quiero decir, sí, a lo mejor al imaginarme que me levanto o que cojo la cuerda, a lo mejor todo eso que estoy percibiendo podría Porque tú, minimizarse. a ver, porque tú intentaste levantarte. Sí, Eso sí lo intentaste, ¿no? Levantarte. sí, Pues, sí. pues lo Con mismo. muy poca seguridad, ¿eh? Con muy poca seguridad, Y porque no sientes, sabía cómo hacer esa maniobra. claro, y sientes que no puedes, o a lo mejor como me pasó a mí, que sacas la mitad del cuerpo, sientes que sacas la mitad y no puedes salir del todo, pues entonces te tienes que idear algo que te ayude Claro. a despegar. Y es lo que dice Pedro, a ver, el rotar a alguna gente le facilita, porque si os acordáis de la autora de la semana anterior, Elaine Ujú. McCoy, ella Sí. dice Sí. que la técnica de levantarse es sumamente difícil, que hay que buscar Mm. otra. Y entonces ella, a la que le gustaba mucho es la traslación de la conciencia, que también lo puedes Mm. poner en práctica. Sí, Pero es verdad que sí. algunas veces como que levantarse cuesta mucho, entonces, pues como dice Pedro, sí, puede hacer rotación o eso como hace Pedro de agarrarse a la cama, una cosa así. Sí, sí. Todo, sí, Es son, cuestión de práctica. Yo creo que es tiempo, ¿eh? Que al final se consigue probando de una manera o de otra y hasta que ya el cerebro hace ya el chip de la forma que tiene que hacerlo, Sí. ya se hace de forma automática. Y tienes que ver cuál es tu manera personal mejor. Cada Claro. uno igual tenemos la nuestra, pero ¿Eh? De todas Al fin y al maneras, para cabo, unos es fácil, para otros es más difícil. Claro. claro, al fin y al cabo es que te encuentras en una situación nueva en cuanto a salir, porque también os digo que cuando estaba así, mi sensación fue de esto no es la primera vez que me pasa. O sea, quiero decir, estaba cómoda, no me sentí, pues eso a lo mejor le pasa a otro y dice, uy, qué miedo, pasaría eso, tal, yo qué sé. No, yo era como, ay, estoy a gusto así, o sea, esto no es la primera vez, como no sé cuántas veces me ha podido pasar a lo largo de la vida, pero no era la primera vez. Sí que es cierto que es la primera vez que reconozco qué significa todo eso y que tengo la posibilidad de salir, pero no era la primera vez que me pasaba. Lo que pasa es que hasta que no me pasó el otro día no me di cuenta. Es curioso, ¿no? sí. Había como una sensación de algo familiar, ¿no? Que ya te había Sí, pasado sin haber entrado igual a valorarlo o a pensar en ello. correcto. Así es. Claro. José, ¿no será que tú aquello que dijiste hace unas semanas que te están como dando clases, ¿te acuerdas que lo dijiste? A lo mejor Sí, te han sí, estado dando clases, porque el avance tuyo es espectacular, porque de las semanas que llevamos, recuerdo tu primer podcast hace 2 meses, 3, que sí. decías, bueno, yo no he salido nunca, y llevas una barbaridad de experiencias, es decir, y encima variadas, no siempre muy diferentes. Sí, yo sigo teniendo la sensación de que me están dando clases. No siempre recuerdo los sueños que tengo porque duermo muy profunda, pero en muchas ocasiones me despierto con la sensación de que me están dando un aprendizaje de cosas de energía, de no sé qué, yo qué sé, un montón de cosas. La lástima que no me acuerde. Supuestamente Bueno, se queda en el subconsciente, supuestamente. claro. Aunque no te Supuestamente. acuerdes, pero el aprendizaje está ahí. Sí, Bueno, enhorabuena. gracias. Está muy bien. Fenomenal. ¿Tienes más experiencias, María José? Ya de ti esperamos que Qué va, tengas. ya me gustaría, ya me gustaría. A ver si esta noche. Vale, acuéstate tarde. Que te va bien. Te va bien. Sí. Vale, bueno, pues a ver, Miguel, ¿tú quieres contar tu experiencia? Yo tuve ahí un día magnífico, una noche mañana que para mí fue espectacular. La verdad es que me dio un subidón increíble. Y aparte de esto, que hay veces que lo estás buscando y practicas más y no te salen las cosas. Y este día, pues sí salieron y salieron muy bien. Tuve dos experiencias y bueno, pues fue un poco lo típico que me pasa a veces un fin de semana, ¿no? Que despiertas muy temprano y me puse a practicar lo que suelo hacer, más o menos. Pues empecé a hacer el SEAL, la técnica de los sentidos. Después me quedé meditando un poco en el corazón, en los latidos, en las sensaciones y así me quedé dormido y tuve un sueño ordinario. Y entonces desperté de ese sueño ordinario, pero estaba tan a gusto, tan reposo, tan bien, tan relajado, que seguí la actitud meditativa. Empecé a lanzar así pues
pues algunos decretos, ¿no? Empecé a pedirle pues a mi guía que me ayudara, que apareciera o que me ayudara en la experiencia. Y bueno, y así me quedé y pues pasó lo que me pasa en esas circunstancias, que se me abre una pantalla mental y ya no vi mi habitación, estaba como en una gran sala con un gran ventanal y ya me salió la idea de atravesar el ventanal para ir al exterior. A mí me encanta atravesar ventanas, como muchos otros, y explorar, ¿no? Y entonces me levanté, salí de ahí atravesando el ventanal y ya me encontré pues en una zona pues desconocida, calles que no conocía, parecían un ambiente pues de estos suburbanos de alguna ciudad que tiene muchos arrabales, mucha zona baja y con gente que vive incluso en la calle, así en fin, no era una apariencia muy agradable de ver. Y de hecho vi un montón de niños que parecían que vivían en la calle, pues desarrapados, con ropa sucia, a veces tirones y tal. Y en esto que veo uno de ellos que viene hacia mí como el que me ve y viene hacia mí. Yo estaba un poco suspendido en el aire, no estaba andando. Estaba un poco viendo la escena y viene hacia mí como, así como entre malhumorado y como son así los niños de la calle, como que están a la defensiva, ¿no? Que van como a defenderse de eso que aparece ahí. Y yo me acordé un poco de lo que hacía Pedro, decía, dar los abrazos a la gente que te viene en actitud hostil. Y mi sorpresa fue que yo quería dar un abrazo y de hecho le llegué a decir, ven que te doy un abrazo, ven. Pero es que yo no tenía brazos, yo no tenía cuerpo, era como un punto de conciencia, no sentía nada. Y me quedé así un poco cortado, porque claro, yo quería hacer algo que no podía. Y en esto que sale otro niño, que me estaba viendo también en un lateral, y se pone a gritar, mirad, tiene tres luces, tiene luces, y tal. Y, y ahí pues nada, salí de ahí, no sé, algo me sacó de ahí y empecé a dar unas vueltas y ya se me fue la experiencia. Y me encontré otra vez en la cama. Pero claro, estaba tan... Es como que lo sientes, ¿no? Como que aún puedes retomar la experiencia, porque aún sentía pues cierto estado así un poco especial. Y bueno, pues la segunda fue una pasada. La Miguel, ¿te segunda a mí puedo me encanta. comentar sobre la primera? Ah, sí, claro, dime. Es que, bueno, es como os comenté en el grupo, que me recuerda mucho. El niño veía unas luces, como que tú estabas allí en forma energética, y me recuerda a la física cuántica, que a veces somos energía y a veces somos partículas. Y en este caso tú eres energía y ellos eran partículas. Y lo curioso de esto me recuerda mucho al sueño de Pedro, ese sueño lúcido que se metió en una casa y le empezaron a disparar y le atravesaron Sí. las balas. Es decir, Pedro en ese sueño también era energía. Y entonces, con eso me refiero que a veces pensamos que las experiencias tenemos un cuerpo y no lo tenemos. Y es bien curioso. Igual que también pienso que en vigilia hay entidades que nos ven, pero nosotros no los vemos. Y eso es lo que yo creo, ¿eh? Hombre, yo creo que la existencia del cuerpo en el sueño lúcido es una mera recreación mental. De hecho, tú puedes cambiar de forma, puede ser otra cosa, no tener cuerpo o tenerlo, atravesar paredes, no ser capaz de atravesarlas. Es tan variable todo eso que depende mucho de pues, de cómo tú vayas, ¿no? A esa experiencia. No sé. En este caso, a mí no es muy normal que yo sienta que no tengo cuerpo. Yo normalmente me siento muy bien el cuerpo en las experiencias. Es realmente físico, o sea, vuelas, notas el aire. Yo aquí no notaba el aire, no notaba nada, no notaba cuerpo. Y a mí esto me sorprendió porque hacía mucho que no tenía una de estas, de no tener cuerpo. Y yo lo asocié un poco al hecho de cómo fue la meditación previa, ¿no? Fue una meditación que en vez de centrarme aquí en la cabeza, me centré en la zona del pecho. Es como que, no sé, que tuve otro tipo de igual de salida o de emociones, no lo sé, pero igual tuvo algo que ver. Tendría que repetirlo para poder confirmar que sea algo así. De hecho, Y ¿sí? una pregunta, Miguel, ¿en esta experiencia habías dormido unas horas antes o no? Sí, esto fue por la mañana temprano. Yo dormí, digamos, por la noche. Imagínate, ¿qué me acostaría? Entre las 12 y la 1. Era un fin de semana. Y, y después desperté, yo qué sé, pues sería al amanecer, más o menos. Y entonces me hice las prácticas y me quedé dormido, tuve un sueño, no sé qué hora sería después de tener el sueño porque no abrí los ojos, no me moví, me quedé inmóvil, me quedé meditando y tuve la experiencia.
Y así quedé después de esta experiencia, quedé meditando en el corazón y de hecho le hablé con mi interior. Yo a mi interior a veces le llamo el ser interior, le digo, ser interior, llévame a una experiencia hermosa. Y me quedé con ese pensamiento y me quedé ahí. Y aquí es cuando ya noté lo que para mí es más común, que es notar como un cambio de frecuencia. Notas algo distinto, notas como una vibración distinta. Y a partir de ahí, en vez de sentir un ruido fuerte, atronador, como tengo sentido otras veces, pues era como un ronrón de un gatito, era como sentir una vibración suave, que, como muy gustosa, ¿no? Era una cosa muy delicada, muy así. Y ya fue una pasada, porque literalmente noté como que algo me llevaba, me cogía, me llevaba. O sea, me sentí en volandas, como si fuera, yo digo que fue como una brisa, pero realmente no era una brisa, era algo que te levanta, te lleva y ya tampoco había habitación. De repente, o sea, no hubo esto que notas la cama en la habitación, te levantas, no. Se abrió y eso que hubo me llevó y me metió en otra realidad. Fue asombroso. Eran paisajes, iba como la metáfora sería, a mí me recordó cuando ves volando una semilla de diente de león, que la ves como un paragüitas que sube, que baja, que va según va el aire, ¿no? Pues yo iba así por el aire, iba al vaivén de algo que me iba llevando. Y subía, bajaba, y lo que me sorprendió, pero me quedé flipado, es que había cantando una mujer con una voz súper melodiosa, pero al mismo tiempo súper distante, o sea, no la sentía cerca, pero tampoco la sentía en toda la cabeza, sino era como en un lateral, como que la podía buscar. ¿Qué pasa? Que yo no la vi y así como me alejaba por valles, por un montón de sitios, nunca me sentí cerca de ella. Era como que me acompañaba, pero manteniendo cierta distancia, o al menos era la apreciación que yo tenía. Y mi intención era verla, yo la quería ver, porque era una canción, no recuerdo la letra, pero era sumamente dulce, sutil, tenía así como, a mí me recuerda a las canciones de las hadas, que son como muy etéreas, muy sutiles, pero era una voz humana, femenina. Y yo decía, quiero ver a mi guía, quiero ver a mi guía. Y cuando decía eso, daba unas vueltas por el aire, me subía, me bajaba, me daba bueno, y fue increíble. Y hasta que llegué a una zona que era como una zona que había como grandes avenidas, había jardines, y ahí me quedé con una cosa que vi, que era como una gran plazoleta donde había un césped con una serie de ornamentaciones, de arbolitos, de tal, y había en letras enormes la palabra Finland. Yo no sé si seguía la palabra, porque yo creo era redondo y yo solo vi una parte así, porque yo iba moviéndome, yo no me pude quedar parado. Y ponía como Finland. Y, y ahí, pues ya se fue, la voz paró de cantar y la experiencia cesó. Y yo ya me hice un fundido a cama, a negro. Y yo me quedé flipado, vamos. De hecho, tengo la esperanza de volver a tener una experiencia parecida y poder averiguar la voz. Yo quiero escuchar esa voz, quiero verla. Quiero ver quién me estuvo cantando. Y entonces tú eras como el viento, ¿no? Tú eras como el viento. Yo era transportado por una especie de viento onírico. A ver, yo he sentido en algunos otros sueños alguna fuerza que te impide hacer lo que tú quieres. Por ejemplo, yo quiero volar de aquí a un edificio y esa fuerza, en vez de llevarme a ese edificio, me lleva a otro, o me lleva para atrás, o no me deja, lo que sea. Esto lo he notado. Pero aquí era totalmente distinto. Yo me dejaba hacer, yo me rendía a la experiencia, no quise emplear mi voluntad, simplemente yo quería ver quién me estaba cantando. Este era mi puro interés, saber quién. Y, a ver, yo decía, quiero ver a mi guía, como si fuera mi guía que me estaba cantando, pero igual no era ni mi guía ni nada, igual era una pura idea mental. Pero esto de que tú notas en una parte como que puede localizar que viene de un lado, pero al mismo tiempo, mira que recorrí, pero en extensión enorme, pero la voz era siempre el mismo nivel, la misma intensidad, la misma sutilidad, no sé. Fue muy, ¿Cómo muy te bonito. sentías? ¿Cómo te sentías emocionalmente? Buah, estaba encantado, Feliz. imagínate, estaba como mecido. Era la experiencia como cuando te mecen. No sé, que estás cómodo, confortable, pues sientes como Arropado. arropado, sí, una cosa así. Pero Miguel, esto es Sí. una experiencia mística ya, por de paz Sí, interior, sí, ¿no? sí. De sentirte bien. Es Claro, y como, aquí vengo a que yo lo asocio con la meditación en el corazón también. A ver, a lo mejor es cierto lo que dicen
en la zona de los budistas, ¿no? De que si sales o te centras en un chakra, pues tienes experiencias distintas que si te centras en otro chakra distinto. Sí. Es distinto que sea en el chakra raíz, que en el plexo solar, el corazón, el tercer ojo. Yo en este caso probé lo del corazón y ahí me quedé meditando. Y pasó esto, tengo que repetirlo y tengo ganas de volver a repetirlo. Supongo que seguirás haciéndolo para ver si Pues sí, no sé qué. ya De hecho, ya este nos fin de contarás, semana nos tengo contarás. puestas mis esperanzas en poder hacer algo de esto. A ver. Pero, O Miguel, nada. ¿tú crees que esa mujer era tu guía? Porque tú estuviste No, llamando. realmente no lo sé. En el No sueño yo entiendo. estaba flipando que pudiera ser mi guía, porque yo hice la petición, quiero ver a mi guía. Y en ese momento como que el sueño respondía a mi petición, no me enseñaba mi guía, pero me daba unas viravueltas que eran increíbles. Entonces, de alguna manera se me contestaba, a lo mejor es que no era mi guía, o a lo mejor que no estoy preparado, y a lo mejor todo fue no sé, una cosa que yo mismo me recreé porque me apetecía algo así, pero no puedo afirmar que no fuera. Pero vamos, me quedé con las ganas de ver quién me cantaba. Y entonces le hubiera preguntado, ¿eres tú mi guía? Y a lo mejor me diría que sí, no lo era, o a lo mejor me diría, sí, soy tu guía, y era mi guía, y a lo mejor me da pues eso, una colleja y me dice, pero tú estás tonto, tú no ves que tal que cual. Yo qué sé. Oye, Miguel, La sí. sentiste y la oíste, o sea, Yo me quedé encantado, es de estas experiencias que te vas a guardar toda la vida. Si la palabra era Finland, que es Finlandia, y la música era una música, a lo mejor era música tradicional No, finlandesa. conozco la música finlandesa, Ah, me gusta mucho la música folk internacional, la conozco y no tiene nada que ver con la música. Imagínate, era como alguien que canta a capela, pero hay de fondo como un acorde el mismo, siempre, fijo. ¿has Un visto, acorde has como visto cuando esos tocas varias vídeos? teclas en un piano y haces un acorde completo. ¿Has visto, Miguel, esos vídeos de mujeres finlandesas que se ponen a cantar a capela y vienen todas las vacas a escucharlas y se le acercan? ¿De ese tipo de No, rollo? no los he visto, pero sabiendo cómo cantan las finlandesas, su forma tradicional de cantar, no me extraña, porque hacen unos juegos vocales impresionantes. Pues si encuentro alguno de estos vídeos son muy bonitos, porque empiezan a Sí. cantar y todos los animalitos que hay por ahí sueltos se acercan en plan, sigue cantándome. Sigue cantando, sí, que he Sí, hecho sí, mejor leche, ¿no? Sí. te lo pasaré a ver si se parece Vale, a En eso. Blancanieves. Entonces, ¿quieres decir que Miguel es una vaca? que yo sepa, las vacas no ¿A qué vuelan, ¿eh? No, por Las Dios. vacas no vuelan. hay que solucionar eso? Mm. Ay, qué Bueno, Pues sí, pues lo disfruté mucho. es una experiencia súper bonita. Sí. Ojalá se te repita una segunda parte y Sí, para averiguar quién era esa mujer. qué misterio, qué misterio. Sí, misterio. Muy bien, enhorabuena, Miguel. ¿Alguna experiencia más? ¿Alguna Pues experiencia más? no, Porque- lo típico que suelo tener, últimamente me pasa mucho que cuando hago una pequeña meditación antes de la siesta, pues que siento el galopar en la zona del corazón, ahí noto lo que ya me pasaba antes, pero ahora me pasa muchas más veces. Ahí noto como que todo se acelera ahí, pero no se mueve el corazón, es una sensación. Pasa que, por ejemplo, pues me quedo dormido, porque llego cansado y me quedo dormido enseguida. No tengo esa atención tan despierta. Pero yo practico eso, yo sigo practicando eso. Se dice que cuando tienes un viaje astral y te nota el corazón acelerado, no es tu corazón. En No realidad, es el corazón. es No, de hecho, es el chakra corazón. sí, podría ser, porque yo ya tengo interrumpido la experiencia para tomarme el pulso y para nada, es que el corazón va normal. O sea, eso Sí. lo he comprobado muchas veces. Mm. Entonces ahora ya me dejo fluir, me dejo seguir, ya no me preocupa pensar que tengo una taquicardia y Sí, que a sí, ver qué me sí, está sí. pasando. Sí, No, sí, no es nada, nada de eso, nada de eso. sí. Muy bien. Fenomenal. Bueno, pues Rubén, tú tienes experiencia, ¿verdad? sí, sí. Antes de empezar con las experiencias, quería comentar una cosa que va a pasar en Vigilia, que que no os lo he comentado. Que ya has conseguido volar a modo Superman, ¿no? Eso. No, no, no. Pero algo extraordinario. A mí me parece muy flipante. Yo estoy haciendo mindfulness últimamente. Desde que leímos el anterior libro, no el anterior, no, que habla mucho de atención plena y tal. Pues estoy haciendo camino consciente. Y ahora últimamente estoy haciendo una meditación que es concentrarme en un objeto, ¿vale? No sé si la habéis, esta la conocéis, en Vigilia, ¿no? En Vigilia. Pues antes de irme a dormir,
no veo la tele ni nada, sino que me quedo mirando algún objeto de la habitación y durante media hora, incluso una hora estuve el otro día. El otro día que estuve una hora, que estaba observando el pomo de la puerta, se me empezó a desdibujar el entorno y se me derrumbó el escenario muy parecido a como se me derrumbó el escenario a veces en un sueño lúcido, ¿no? Y en un momento que solo veía la puerta, todo lo demás borroso, y empecé a ver, sin drogarme ni nada, que no me drogo, y empecé a ver el aura de los objetos que tenía al lado, ¿vale? Cosa que yo nunca jamás lo había conseguido, porque llevo años haciendo prácticas de estas. Lo que pasa es que ahora he dedicado más tiempo. Y me impresionó porque empecé a ver, tenía una percha con un abrigo colgado y se me desdibujó totalmente y de reojo vi una luz verde potente y había momentos que se me desdibujaba todo el escenario y solo veía el objeto que yo veía que era el pomo de la puerta, ¿no? Y muchas luces, fue bastante impresionante. Y lo llevo practicando ya varios días. Y bueno, a raíz de estas prácticas, creo yo, no lo sé, he tenido alguna experiencia. Vale, he tenido una experiencia cortita. Era una experiencia que venía en un sueño bastante largo, en el cual, pues bueno, no voy a contar el sueño porque es muy largo, pero de repente me salgo de una especie de oficina, me pongo en mi vehículo, en mi coche, y de repente no sé por qué estoy conduciendo y digo, ¿qué ha pasado aquí? Si yo tenía el vehículo parado, ¿qué ha pasado? Y además conduciendo por una carretera, digo, anda. Y entonces, claro, digo, ojo, que estás conduciendo, vamos a prestar atención. Presté atención y la carretera era muy mala, la carretera era una carretera llena de piedras, muy inclinada, con unos precipicios enormes, era una carretera terrible, terrible. Y no tenía mucho control del coche y de repente, ¡pum!, me salgo, el coche se me sale y me veo volando en el aire para estrellarme en un barranco, para matarme, eso era para matarme. Y yo pienso, qué raro todo esto. Pienso, yo creo que estoy soñando. Y fue pensar eso y me salí del sueño. Estaba un poco agobiado, estaba un poco estresado. Bueno, esta es una experiencia. Otra experiencia que por una parte digo, menos mal que si hubiese mantenido consciente del sueño no sé qué habría pasado. Imagino que me habría puesto a volar, pero estaba un poco impactado a nivel emocional. Bueno, otra experiencia, que esta fue más larga. Esta experiencia fue muy rara. Rubén, eso Sí. da un poquito de pena, ¿no? Que cuando coges conciencia te despierta. Porque tú estabas pasándolo un poquito mal en el sueño. Sí, la verdad que sí. Tú La verdad querías que estaba agobiado porque digo, es que me voy a matar. Yo sabía que me moría. Pero digo, esto no puede ser, que no tiene sentido lo que me está pasando. Y no, desperté en la cama. Digo, bueno. Pues bueno, otra experiencia que fue más larga es una experiencia muy rara esta, porque a la 1 de la mañana tener una experiencia de este estilo no es normal, al menos para mí. Me fui pronto, a las 11 así, me fui a dormir. Y bueno, tampoco sin hacer ninguna práctica especial, excepto aquella de la atención plena, ¿no? Y de repente me veo en un piso y flotando. Y ahora no recuerdo si tomé conciencia por el hecho de estar flotando o por el hecho de estar en ese piso que no era mi casa, que no conocía mucho. Pero claro, conforme era un piso muy raro, porque eran muchas habitaciones, no había lavabo, no había cocina, y eso mi mente creó un piso o una vivienda que era mix, era una mezcla de la vivienda cuando yo vivía pequeño, cuando vivía con mis padres, y una vivienda que vivía anteriormente, hace unos años, que ya vivía independiente con mi pareja. Y claro, y me invadió la curiosidad de investigar todo aquel entorno. Pero por otra parte, no me acordaba de ningún plan de acción. Tenía conciencia de que mi cuerpo estaba en la cama, tenía conciencia de que aquello era un entorno onírico, pero no se me ocurría qué hacer. Y entonces lo que hice fue moverme y de repente notaba que tenía mucho frío y encontré un abrigo en un armario, me lo puse y también era consciente de que en una de las habitaciones dormía mi padre, sin llegar a verlo,
Y esa habitación sí que tenía que ver con la vivienda de cuando yo era pequeño, es así. Pero no llegué a entrar. Simplemente la veía como remotamente, una cosa muy rara. Y entonces yo digo, hombre, me tendría que mantener tiempo en la experiencia para acabar de a ver qué pasa aquí. Porque tenía ganas de curiosear. Y sí que me acordé de Pedro. Y Pedro en el último vídeo dice, para mantener esa experiencia una opción es correr. Y me puse, a mí como, ya, eso sí que tenía que ver con la vivienda de cuando yo vivía en Barcelona hace unos años. Una vivienda con un pasillo muy largo. Digo, pues aquí a correr como un desespero. Me puse a correr. Y lo típico que pasa en los sueños, me daba cuenta que por mucho que corriese, yo no me cansaba. Y empecé a correr a gran velocidad y además iba como flotando por el aire. Digo, bueno. Y no sabía qué hacer. Sí que me invadió una cierta sensación de mal rollo, porque notaba unas presencias, yo lo sentía, unas presencias, no sé si tenía miedo a que apareciesen unas presencias extrañas o es que las sentía. Algo no veía que no estaba bien. Y entonces dije, yo tengo que salir de aquí. Y entonces vi la puerta de la calle, y la puerta de salir a la escalera, y era igual que mi última vivienda que yo residí, y no la atravesé, simplemente la abrí, la puerta, y ya quería ir a la calle, de ahí ya quería ir a la calle. Pero me di cuenta que oí unos ruidos y apareció una mujer que era desconocida en vigilia, pero me resultaba familiar del entorno onírico. Era una mujer rubita, así, y bueno, y cuando ya quise interactuar un poco y tal, ya me desperté. Pero la experiencia fue muy larga porque me fui recorriendo toda esa vivienda, que tenía trozos de mi antigua vivienda, trozos de la que vivía con mis padres y trozos desconocidos también. Había habitaciones añadidas, la luz estaba bien, todo estaba bien. A veces tenía grado de conciencia alto, a veces no. Lo único que no recordaba nada. Y yo creo que el hecho de que no recordase era por las horas que era, la 1 de la mañana. Yo sí tengo una experiencia a las 6, 7 de la mañana, 5, sí que tengo más conciencia de plan de acción, pero es que no recordaba nada. No tenía Nada. ningún plan de acción en mente, ¿no? Mira que me los programo, al irme a dormir, durante el día, pero no. Yo creo que eso ha sido lo que, sí, yo creo que, Pero la experiencia en sí fue larga, lo que es que fue larga. claro, sí. Pero bueno, me Fue dediqué larga, pero simplemente. lo que pasa que un poco fue larga, pero te dejaste llevar por el entorno onírico, por lo que, o sea, que tú ahí, como no empleaste ningún plan de acción, ¿no? No le Yo me dediqué a inspeccionar de forma lúcida, es decir, con plena conciencia, a inspeccionar aquel entorno simplemente. Y ya está. Pero no dice, ay, tengo que hacer el último plan de acción, que los Bueno, registros acásicos quien se me dice, podrían ocurrir, ¿no? Pues no se ya, me ocurrió. bueno, quien dice el plan de acción de nuestro reto, dice cualquier otra cosa que te proponga, de tener un objetivo dentro del sueño lúcido, eso te mantiene así como En más cambio, fuerte. Beatriz, Claro. que no lo comento en el grupo, sí que he conseguido un plan de acción personal en un sueño inconsciente. Que esto últimamente me ocurre. Ujú, sí. Esto no os lo comenté, pero bueno, ya que estoy. Pues nada, yo voy a natación normalmente. Pero mi estilo de nadar no es ninguna maravilla. Mi técnica ni es maravillosa y voy lento nadando, no voy muy rápido. Y yo, una de mis técnicas, digo, voy a nadar en el astral para mejorar mi técnica. Y el día anterior soñé que nadaba muy bien, con mucha buena técnica y a mucha velocidad. De hecho, iba tan rápido que adelantaba a todo el mundo en la piscina a la que yo voy habitualmente. Y yo estaba contento. Estaba contento porque mi plan de acción se había hecho realidad, pero no era consciente de que estuviese en un sueño. Me pensaba que era vigilia. Eso sí, me desperté contento. Pero bueno, esa programación funcionó, pero como soy incubado, no como Sí, sueño un lúcido. incubado, exactamente. Pero bueno, a mí ya me está bien también. Quiero decir, al Incubar un final sueño, sí, sí, incubar un sueño es difícil, así que pues, enhorabuena también, pues claro. mira, Beatriz, yo cuando me programo un sueño, un plan de acción, no sé por qué me aparece en el sueño inconsciente. En el sueño lúcido, pues no. En fin.
Pero ya es Cosas cool. bastante, ya es bastante. Así que enhorabuena también por eso. Sí, en eso estamos, practicando. A ver, pero no, las cosas van a veces no como uno quiere, sino como, en fin, como quiere nuestro, Sí, sí. yo qué sé, yo superior o yo qué sé, no sé cómo explicarlo. Pero bueno, bien, no me quejo. No, hombre, no te puedes quejar. No te puedes quejar. Fenomenal. Bueno, pues si queréis, empezamos a comentar el libro de esta semana. María José, yo creo que tú presentas al autor, ¿verdad? Sí, Pues adelante. pues el autor es Gregory Scott Sparrow y es un reconocido autor de libros, también es investigador, terapeuta, especializado en el estudio de los sueños conscientes, la espiritualidad, la psicoterapia que integra aspectos espirituales y trascendentales. Tiene una sólida formación académica que incluye un doctorado en educación con especialización en orientación psicológica y ha dedicado gran parte de su carrera a explorar la relación entre la conciencia, el desarrollo personal y las experiencias profundas durante el sueño. Uno de los libros más famosos que tiene es este que nos hemos leído, que se titula Sueños lúcidos, el amanecer de la luz clara. Y luego además, en este libro es una obra donde, es una obra donde se estudia a nivel académico los sueños conscientes y en este libro trata fenómenos curiosos como herramientas transformadoras para el crecimiento espiritual y psicológico. Además de su trabajo como escritor, es catedrático universitario, ha trabajado como psicoterapeuta y combina en su terapia enfoques tradicionales con métodos innovadores basados en la expansión de la conciencia y la exploración del subconsciente. Hace congresos, talleres y bueno, la verdad que está muy activo en todo este mundo que a nosotros nos súper encanta. Además de esto, también, a ver, es que tengo mucha información. Tengo por duplicado. También en Estados Unidos hace conferencias y cursos, sobre todo en temas relacionados con la meditación, las experiencias espirituales, los métodos de trabajo con los sueños. Yo supongo que utilizará los sueños como terapia. Él, digamos que es adepto a la psicología junguiana, a las religiones orientales y también al cristianismo contemplativo. O sea, que es un poco que coge una mezcla, ¿no?, de todo lo que existe y la aplica en sus terapias. Él también, además, durante varios años estudió el encuentro con Cristo, que es la experiencia visionaria y onírica de un aparente encuentro cara a cara con Cristo, que de hecho en el libro que hemos leído, comenta varias experiencias. Y bueno, la cuestión es que no sé si actualmente, que tiene 70 años, todavía sigue en activo, pero tiene toda la pinta de que sí. Y si alguien tiene alguna cosita más que añadir del autor. Ya está, fenomenal lo que has comentado. A ver, a mí me Y llamó la actualmente tienes atención. 73 años, tiene actualmente, ya está mayorcito ya. Sí. A mí lo que sí me llamó la atención en la introducción del libro, cuando hablan de él, es que dice que este libro fue el primer libro sobre sueños lúcidos en Norteamérica. Ojo, Sí. ojo. Es decir, que estamos hablando que escribe sobre sueños lúcidos antes de Stephen Lavey, ¿no? Y después, pero muy Exacto. cerquita, muy cerquita, pero antes, ¿no? Y después habla de, además, en este libro también habla, en la introducción dice que hace una tesis doctoral posteriormente sobre la revivencia de sueños, ¿no? Y en este libro te habla de una manera de adquirir lucidez es el recuerdo de un sueño, imaginarte lúcido, hacerlo lúcido, que es muy similar a la técnica MIND,
inventada por Steven Laverne, pero si hemos dicho que este hombre ha escrito antes que Steven Laverne, a mí esto me hizo un poquito que pensar, ¿no? Quizás sí. este hombre en eso ha sido más pionero, ¿no? Y Steven Laverne a lo mejor Sí, recogió le un dio, a lo poquito mejor le dio la forma a esa propuesta. técnica y, digamos, le dio una manera un poco más científica, pero sí, seguramente bebió de esta fuente igual que de otras, ¿eh? Sí, a mí me ha llamado la atención eso. Ujú. Bueno, pues Escribió perfecto, el pues libro muy jovencito, ¿no? ¿cómo? Sería muy joven cuando escribió el libro, ¿no? Pues era en el 74, puede ser, o algo así, la En fecha el, del libro. en el Sí, por ahí fue, sí, sí. 76. Después pues que después hubo alguna otra edición, sí. Pero claro, es un autor que dice que su primer sueño lúcido fue a los 19 años. Sí. Y entonces a Pero partir de ahí ya empezó, tiene ¿eh? unas reflexiones bastante profundas, vamos, de personas más mayores y más experimentadas, me hacía yo, vamos. Sí, Bueno, es muy interesante. hacemos así una ronda del resumen del libro de cómo nos ha parecido. Sí. A ver, por ejemplo, Pedro, ¿empiezas tú? Bueno, a mí el libro me ha gustado mucho, la verdad. Me ha encantado porque eso, le he visto algo diferente. O sea, lo que tú estabas diciendo, ¿no? El momento en el que estaba escrito, antes de la ver, era prácticamente contemporáneo de Monroe, ¿no? En ese momento Monroe yo creo que nada más que tenía un libro escrito, el primero, que lo menciona. Castaneda pues, también estaba por ese tiempo, y también menciona el de Viaje a Island como referencia. Pues no sé, le doy unas referencias como muy de hoy en día, ¿no? Muy profundas, como acabo de decir, y diferentes a cualquier otra cosa de la que hayamos leído hasta ahora, ¿no? Que ya es complicado, ¿no? Con la cantidad de libros y de autores diferentes que hemos leído, ¿no? Y sin tener la referencia que tenemos nosotros ya de tantos autores de nuestra época, la verdad es que, vamos, le veo bastante mérito, vamos, y sobre todo eso con lo joven que era. Le veo mucho mérito, a mí me ha gustado mucho. Ya ahora profundizaremos un poquito más en su contenido. De acuerdo, muy bien, Pedro. Pues, a ver, Rubén, ¿qué te ha parecido a ti? Pues yo soy de la misma opinión que Pedro. Es un libro que por la época que se hizo y por la juventud que tenía en esa época, contempla habla de muchas cosas nuevas. No solo habla de muchas cosas nuevas, sino que explica sus experiencias, las intercala con lo que él explica y además bebe de muchas fuentes, sobre todo una parte, como ha dicho María, una parte religiosa, una parte mística, habla de la parte budista, que a mí me encanta, habla del tema de Jung, y entonces lo bueno es que no es teórico, sino que lo intercala muy bien las experiencias propias, también experiencias de otros también. Y yo he conectado mucho con el libro y me ha sido muy fácil de leer y además que eran muchos consejos, también habla de las experiencias fuera del cuerpo, en fin, en la parte final, muy bien. A mí realmente cortito y claro, perfecto. A mí me Muy gustó. bien, Rubén. A ver, ¿qué te ha parecido a ti, Miguel? Pues yo estoy en concordancia con ellos. Ya lo han dicho casi todo. Decir que, bueno, que sus fuentes, claro, en aquella época en Estados Unidos iba un poquito por detrás de Europa, porque si nos fijamos en sus referencias, pues está Celia Green con su libro Sueños Lúcidos en 1968, está Oliver Fox, Proyección Astral, también en inglés, 1962, y así otros más que hay que son de la zona de aquí. A mí lo que me gusta de este autor es que estamos muy acostumbrados a que todo lo que sea en relación con el sueño lúcido, con la proyección astral, se asocie mucho pues a las corrientes ahora tan de moda pues del budismo, de ese tipo ¿no? de los chakras, las energías y tal. Pero este autor tiene la valentía de plantearlo también desde un punto de vista un poco de la mística cristiana, que también es un punto de vista válido. En España, por ejemplo, hubo mucha gente contemplativa durante siglos que tenía experiencias pues supremas y ya, por ejemplo, San Juan de la Cruz, que también nombra en el libro, ¿no? Y me parece que es un contrapunto bueno para una cultura como la nuestra, que también bebe de la fuente, nos guste o no, del cristianismo y aporta muchas ideas interesantes, ¿no?
Por eso pienso que es un libro pues muy adecuado para leer porque nos va a enriquecer el panorama de un poco de las orientaciones, de las interpretaciones y además a mí me gusta de este autor que no usa los sueños lúcidos para lo que estamos acostumbrados que otros nos venden, sobre todo los que dan cursos y es pues como un parque temático, incluso tener sexo lo que quieras, te lo vende de una manera pues muy, muy comercial, muy marketing, ¿no? Este no, dice, esto es un instrumento de riqueza interior, de crecimiento personal, de sanar incluso de algo tan importante como de la emergencia de la conciencia onírica como algo que va, digamos, a venir en el desarrollo de la conciencia de la humanidad, así como el ser humano partió de un momento en el que estaba como integrado en el mundo y no se sentía separado de la naturaleza, y ahora sí, pues la conciencia onírica nos va a, digamos, hacer progresar en esa manera de entender, ¿no? Nuestra propia forma de pensar y de sentir. Bueno, no me quiero enrollar más. A mí sí me ha encantado, me ha parecido muy interesante y muy fácil de leer. Digo, Muy bien, Miguel. A ver, María José, ¿qué te ha parecido a ti el libro? Pues a mí el libro me ha encantado, porque fíjate que yo este libro lo veo, este sí que lo recomendaría como si alguien me dice, oye, quiero empezar a aprender sobre esto, ¿qué libro me recomiendas? Este, porque así ya va encaminada la persona, ya va bien encaminada, porque es verdad, porque es que yo, por ejemplo, en mi caso concreto, empecé con esto precisamente buscando ese crecimiento, ¿no? Ese acercamiento a, a la esencia que yo siento que soy, ¿no? Yo no soy un cuerpo físico, yo soy otra cosa y entonces poder salir al astral o poder tener un sueño lúcido me acerca a ese crecimiento más allá de lo que me permite el cuerpo físico que me limita. Y entonces aquí en este libro básicamente se está centrando en decirte, oye, mira, que todo esto te está sirviendo para tu yo energético, alma, espíritu, me da igual, las definiciones esas son nuestras de los seres humanos, para poderlas desarrollar y para ampliar tu conciencia más allá del mundo de vigilia. Y me ha encantado. Y me quedo con una frase que cuando me la quedo para siempre. Y es que sus verificaciones del día son, todo lo que veo es un sueño. Y yo, qué bonito, si es que es verdad. Si todo lo que veo es un sueño, lo vea aquí o lo vea en el otro lado. A mí me ha encantado. Muy bien, María José. Pues bueno, yo comparto con vosotros la apreciación del libro, sobre todo, pues quizás destacar un poco el valor del libro por la fecha en la que se escribió, ¿no? Y lo pionero de lo que escribe y del autor. Después, por contra, y yo creo que se debe a la extensión del libro, me parece que hay algunos aspectos que se quedan un poquito mm, entiendo que tiene más trabajo este autor y que, bueno, sería interesante leer un poquito más sobre él, porque hay algunas cosas sobre las que no entra demasiado, pero luego, pues eso lo hablamos. Y Pero claro, Beatriz, si tenía 20 y pico de añitos este hombre cuando escribió este libro, a mí me encantaría leer un libro con sus 70 años, el recorrido. Si ya tenía estas experiencias con 20, imagínate con 70. Debe ser brutal. El recorrido que ha tenido pues claro, uno con 20 años lo que quiere es comerse el mundo, no piensa en crecimiento espiritual ni cosas de estas, piensan en lo que decía Miguel, sexo, no sé qué, no sé cuántos. Si este señor empezó así como chaval, no quiero ni pensar cómo estará hoy en día. Por eso, en el club de lectura, sería interesante que pongamos un libro en este hombre más hacia adelante. sí, bueno, sería interesante Habrá que investigar. buscarlo, sí. ¿Alguien ha leído sobre el método de 5 estrellas? pues mira, yo me lo acabo de descargar, lo tengo en inglés. Cuando lo pueda compartir, así lo compartiremos, porque sí me quedé con el método de las 5 ¿Verdad? Jotas que él Es que comenta. Y tiene un montón de artículos también que ya le eché el ojo al canal, tiene un canal que todavía está en uso mm, y donde hay muchos enlaces a pues, artículos suyos, sí.
Sí, pues yo creo que ahí sí que encontraríamos una explicación más detallada de muchas cosas que en este libro tan cortito creo que faltan, pero que faltan para mi parecer, pero no porque no tenga él esa información, sino porque simplemente decidió no incorporarla, que estoy segura que en cualquiera de otros trabajos seguro que aparece. Por eso sería interesante echar un ojo a todo lo demás que tiene. Bueno, Buscaremos a ver qué hay interesante para poder compartir. bueno, pues empezamos así a comentar esos puntos que más os han llamado la atención. Pues Está lleno de mira, perlas. Está en, lleno de perlas. en Venga, el año 72, él tuvo su primera experiencia y él dice que fue el día antes de ir a ver a su hermano, que se desplazó un gran número de kilómetros para ver el día de su graduación. Es decir, que el sentimiento, la emoción, el amor, hizo eso por amor hacia su hermano, él cree que es lo que le condujo a la primera experiencia. Y esto es bestial, porque él habla de que la conexión por amor con otra persona te puede inducir a tener una experiencia de este tipo. Esto me parece súper bonito, sinceramente. Esa es la primera perla que dice en el libro. Dice que ha notado que la lucidez surge a menudo tras una experiencia de amor o una conexión profunda con otra persona. Y dice bueno, que intenta acostarse ese día antes porque ya presupone que va a tener una experiencia, o sea, que ya da el primer consejo. O sea, así como tienes un día que te sientes especialmente, no sé, que has sentido algo interesante, algo intenso, algo amoroso, ese día acuéstate pronto porque tienes muchas probabilidades. Eso ya es tu primer consejo. Claro que Y sí. luego dice que lo que hace es que después de dormir se despierta, ¿no? Hace una meditación donde Exacto. precisamente que siente esos sentimientos gratificantes de amor y que cuando consigue eso es cuando tiene luego una experiencia. Segunda perla. Levántate, dice, entre las 2 y las 5 de la madrugada es como lo hace él. Y Sí. habla de 15-20 minutos de una meditación como profunda y tal, incluso devocional, porque él maneja mucho el tema devocional. Y además, bueno, y comenta también otra perla, dice que cuando tengas falsos despertares, pues que ya te están indicando un crecimiento hacia la lucidez onírica, o sea, como ya te están, digamos, indicando que, oye, estate atento, que se está moviendo ahí lucidez, ¿no? O sea, que son perlitas que va dando al Y principio del libro. eso debe de ser cierto porque yo, antes de tener mi primer sueño lúcido, recuerdo que yo ya tenía la intención, lo intentaba, no había manera y tuve varios falsos despertares. Y bueno, luego ya después del primer sueño Claro. lúcido también. O sea que debe de ser cierto, porque nunca había tenido yo antes falsos despertares antes de decidirme por Está intentar. conectado. Fíjate que Beatriz tuvo hace poco un falso despertar y tuvo una experiencia lúcida cuando llevaba un tiempo que tuvo sequías, como todos hemos tenido sequías. Es decir, que está muy enlazado el tema del falso despertar con él. Y él lo explica muy claramente. Es que es lo que os decía, el libro es claro y conciso. a mí eso que cuando él comenta lo de que que tuvo un sueño lúcido cuando fue a visitar a su hermano y entonces lo relaciona con ese amor, ¿no? Que emanaba de él hacia su hermano, la aparición del sueño lúcido. A mí, sin embargo, yo creo que lo podríamos relacionar y una reflexión que hago. ¿Y qué tal si no era por el no hacer de aquel día? Ese no hacer de Castañeda. Es decir, ese viaje que hizo, ese viaje largo que fue a visitar a su hermano, es el no hacer de Castañeda, ¿no? La técnica, o así por así decirlo, del no hacer de Castañeda, que, que te lleva al sueño lúcido. A lo mejor no es por el amor, a lo mejor es porque tú estás haciendo una actividad que es totalmente diferente a las actividades que tú estás haciendo de rutina diaria y eso te lleva a una mayor atención y eso te lleva a la aparición de un sueño lúcido, más que el amor. Yo cuando leí ese pasaje eh, estoy más cerca de pensar un poco como os digo que por ese amor del que hablan ahí en el libro. Bueno, Sí, pero lo podemos importante pensar. es que él. Dime, Miguel. Sí, no, No, lo que voy a comentar que para mí lo importante es lo que en verdad él siente, ¿no? Y si él
lo relaciona con ese acto de amor a su hermano y lo vive así, yo creo que en realidad eso es, que puede ser lo que tú dices a lo mejor, pero que yo le doy más importancia a lo que la persona siente y ve como su realidad a lo que los demás podamos pensar o imaginar, ¿no? Porque, puesto a conjeturar, pues hay mil cosas, ¿no? Y seguro que influiría en montones de cosas, no solo eso, vamos. Pues yo quiero dar la razón al autor, porque yo recuerdo que hubo un día que me vino a visitar un amigo que tenía un perrillo y a mí me encantan los animales. Yo ahora no tengo ningún animal. Y estuve con el perrito acariciándolo, acariciándolo. Y me fui a dormir con la sensación de amor hacia el bicho, hacia el animalito, y ese día tuve una experiencia súper bonita. Y yo creo que sí, y luego porque más adelante en el libro habla del miedo, del pánico, que, que te ayuda en el sueño lúcido a solucionar un conflicto. Es decir, que las emociones es lo que te mueve en el mundo onírico, pero claramente. Es decir, si tú eres una persona, que yo lo he experimentado, yo épocas que he tenido muy, muy tranquilas, no he tenido muchas experiencias. Épocas que he tenido, que estoy más arriba y más abajo, en mi experiencia personal, hablo, he tenido más experiencias. Por lo tanto, la emoción yo creo que sí que influye. Yo es lo Puede que digo, ser. creo, ¿eh? Puede ser que tuviera el señor lucido precisamente porque como tú no tienes perro y no estás acostumbrado a tener perro, pues eso fue también una actividad diferente Sí, y Beatriz, que también, te despertó esa atención y después también luego... sí. Podría ser, ¿no? Pero eso es dar por supuesto que el autor solamente tuvo ese día inusual y que el resto de los días de su vida eran todos iguales. Entonces, quiero decir, cosas inusuales, aunque es cierto que lo inusual te puede influenciar, porque a mí me pasó el otro día, no implica, una cosa no descarta la otra. O sea, me estoy explicando, Beatriz. Puede ser que una situación inusual te lleve a tener un sueño lúcido y que también el amor te lleve, y que las dos cosas juntas más. Pero una cosa no descarta la otra. No, si yo Claro. no descarto, sino que yo soy más tendente a pensar un poco como... Seguramente se sumó un factor al otro, porque si tú haces un viaje largo, tienes mucho tiempo para pensar, para sentir, para decir qué bien, que voy a visitar a mi hermano, cuánto quiero a mi hermano, y eso ya te pone en un estado de conciencia distinto. Y claro que el viaje tuvo que influir, el viaje, pero no el viaje como solo un hecho físico que te traslada de un sitio a otro, sino un viaje como momento de reflexión, de atender, de sentir, y después el encuentro con su hermano tan querido y tal. Es todo uno, es todo uno. Yo prefiero no separar partes, sino es la experiencia de estar con el amor y su hermano, también incluye el viaje previo donde tú estás sintiendo ya ese amor por tu hermano, es todo uno. Y el Y ser además consciente, porque tú te puedes hacer claro, el viaje y no tomar conciencia de que estás haciendo eso, en realidad el motivo es el amor. O sea, él tomó conciencia por seguramente. el camino de esto. Y después nos da otra pista que dice que él al principio, cuando su vida devocional era intensa, notaba que los sueños lúcidos surgían como consecuencia. O sea, que digamos que fue una tónica que le empezó a acompañar, ¿no? En la vida devocional también es una vida de amor, solo que no es un amor a una persona de tu familia, es un amor pues a un ideal, a un personaje, puede ser de una religión, o puede ser lo que signifique para ti lo más sagrado, etcétera, Sí, ¿no? además O sea, que habla mucho de de la experiencia de la luz, ¿no? Él lo tiene como muy presente, ¿no? La luz como un símbolo de la divinidad o de algo superior. Y si ya con esa edad pues, tenía esa referencia, ¿no? Esa devoción, está claro claro. que eso era algo importante en su vida, ¿no? Y que lo influiría seguramente, ¿no? Y además Su experiencia. explica que la oración y la meditación alargan sus experiencias. Es decir, que este hombre, yo no sé, yo lo de meditar en un sueño solo lo he hecho una vez, pero fue brutal. La verdad es que son experiencias que te impactan, como esta que ha tenido Miguel, por ejemplo. Este tipo de experiencias que son un poco místicas, que se manifiesta una luz, o oras, o que meditas, o que ves cosas extraordinarias, o que sientes cosas extraordinarias, esa sensación de paz y de alegría, ¿no? Que es indescriptible a todos los soñadores lúcidos. Eso Eso te cambia la vida completamente. Y es lo que yo creo, ¿eh? A nivel personal, te cambia para siempre, además. Me llama, De llama hecho, mucho la atención que prácticamente casi todas las experiencias, lo primero que se le ocurre es ponerse a meditar.
¿no? Cuando Sí, los demás estamos aquí en correr, volar, sí. interaccionar con personajes, que sea hacer el amor y cosas así, él meditar, meditar y meditar, vamos, o sea, que lo tiene claro. Y además él dice que cuando le aparece la luz en el sueño lúcido, todo lo anterior se le borra. Es tan impresionante que todo lo anterior se le Sí, borra. sí, le resetea la memoria en el sueño, Sí. sí. Fíjate, yo he tenido algún par de sueños en los que me puse actitud meditativa viendo el sol y si cambio en mi caso, enseguida me sacaba de la lucidez. Estaba un rato, sí, un rato fascinante viendo un sol, sabiendo que era un sol en tu sueño lúcido, pero a mí estar parado ahí ya me sacaba del sueño lúcido. Pues yo, Y en Miguel, cambio él no. En cambio, la única experiencia meditativa, cerré los ojos y me puse a meditar y en liberar mi poder interno para cambiar el escenario, porque había los tíos que están peleando, que sabía que eran reflejo de mi, de mi yo interno, y me alargó la experiencia eso. Pero una barbaridad, esa experiencia fue, pero larguísima. Pero es verdad que a veces cierra los ojos en el sueño lúcido o en el astral te saca la experiencia, eso también es Pero verdad. ojo, que yo no era cerrando los ojos, yo en una de las ocasiones era viendo una puesta de sol donde el sol se movía al contrario de lo que es normal y se movía rápido. Yo me quedé como en actitud meditativa viéndolo como se ponía, pero como si adorara ese sol. Y enseguida ya se me sacó de la experiencia. Y la otra ocasión también era similar, era estar contemplando una luz y también me quedé fascinado con ese brillo, esa luz, pero no estuve mucho tiempo en ello, sino que también se me fue la experiencia. Pero bueno, te queda muy buen regusto, pero breves, fueron muy breves. Yo tampoco Pero, aconsejo, yo tampoco aconsejo para todo el mundo hacer meditación en el sueño lúcido, porque yo creo que podrían despertar, porque está en un estado bastante estático. ¿M? Y bueno, Pero bueno, se puede probar. como él habla muy bien en el libro, después en otro pasaje, ¿m? Cuando tú haces una actividad quieta en el sueño lúcido, eh, directamente lo relacionas con una actividad que está haciendo tu cuerpo físico que sabes que está inmóvil ahí detrás. Entonces hace que te despiertes. Él lo explica, la verdad, muy bien, ese aspecto. Con lo cual, yo cuando no he hecho nada, la verdad que me he despertado. Yo sé que la meditación a mí, si ya se me da mal de vigilia, peor aún en el sueño lúcido. Yo no creo que sea apta para todos los públicos la meditación en Pero sueño yo lúcido. creo, me imagino que este hombre tendría ya una experiencia en meditación Sí, yo creo que sí. larga, Yo creo que vamos, sí. Yo creo en que sí. vigilia. Después es que también. Ujú. Sí, sí. de hecho, todo el mundo por ejemplo, en todos los grandes autores hablan de que si tú meditas, luego tienes más facilidad de tener experiencias. Es decir, que está muy conectado la meditación con el tener experiencias. Hablo de la meditación en vigilia. Sí, sí, sí. Y entonces, incluso él dice que va muy ligado a lo que has dicho tú, Beatriz, que lo tengo aquí subrayado. Dice, lo predecible hace que seas inconsciente y lo impredecible consciente. Y pone el ejemplo de los eclipses. Y fijaros que yo siempre os digo que los eclipses que los eclipses, al menos a nivel personal, siempre he tenido experiencias brutales con los eclipses. Pero igual es por creencias, que no lo sé. Pero bueno, eso reafirma lo que tú decías, Beatriz, que las cosas que son poco habituales te hacen tomar más conciencia y por lo tanto te hace tener experiencias. Sí. Después una cosa que me falta a mí también por saber qué tipo de meditación hacía él. Porque él sí que Yo creo dice, que una devocional total, tal cual habla en el libro, tiene que ser una meditación devocional, yo creo. porque sí que él habla Pensando en, de la hora, ¿no? ¿Cuál es su hora predilecta? Que es de 2 a 5, pero no habla de qué tipo de meditación hace. Y eso también falta un poco, porque él hace meditación de día, pero también la hace de noche y la hace en sueño lúcido. Entonces, saber qué meditación es la que emplea, pues estaría bien saberlo. pues Em, mira, es algo a explorar, algo a ver sí, si podemos eso es sacar lo más que, información para eso es complementar. lo que me faltaría. Y después, otra reflexión que hago es que, ¿y cuando nosotros despertamos de madrugada y hacemos algún ejercicio para tener un viaje astral o un sueño lúcido? ¿No estamos meditando también? Yo creo que estamos meditando.
Sí, o cuando repetimos un mantra, ¿no? Una Claro, afirmación de nuestro plan de acción o de nuestro sí, propósito. Eso es una forma de meditar también, claro. claro, es que sí, o imaginamos un objeto o imaginamos una cosa, o eso es una De hecho, meditación una de las técnicas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que él menciona también lo de la afirmación para mantener la lucidez, ¿no? también, sí, Afirmar que está en un sueño lúcido y demás, que es una cosa que hacemos también nosotros, y él también dice que eso hay que entrenarlo en vigilia. O sea, que es una técnica que yo creo que también utilizamos nosotros y que muchos otros autores más modernos también comentan, ¿no? Y ya él lo practicaba en esa época. sí. Yo tengo subrayado aquí que los principiantes que tienen sueños lúcidos, empiezan con procesos de pesadillas y tal y toman conciencia, que eso coincide con muchos autores. Y la verdad es que sí, la verdad es que esto es cierto, quiero decir. Al menos en mi caso, de que estás en una pesadilla y te das cuenta, y en el caso de muchas personas, pues esto ocurre. Lo que según él, la versión de él, que cuando ya tienes mucha experiencia, ya no ocurre en este tipo de situaciones. La verdad es que a mí me siguen ocurriendo. No sé si a vosotros os pasa también. Ya cada vez menos, la verdad es que sí, pero a mí me recordó mucho la experiencia que él comenta de cuando le aparecen algún tipo de amenaza o a personajes así más en plan pesadilla, cómo lo envuelve en luz, ¿no? Y bueno, más o menos es lo que hablábamos aquí de abrazar a los personajes que vemos en situación amenazante, es algo parecido, ¿no? A lo que estamos haciendo, ¿no? Y es lo que él siempre es la luz, para él la luz es la divinidad. Todo lo relaciona con la luz. Dice que los envuelve en luz y ya cambia, ¿no? Cambia el escenario, cambia la actitud de todos, de los personajes. Así que bueno, mira, tampoco vamos nosotros tan mal encaminados, ¿no? Habla también mucho del aspecto de la rendición, ¿no? Del rendirse, ¿no? El dejarse llevar por esa divinidad, ¿no? Pues él habla mucho también del yo superior, ¿no? O el símbolo, el yo superior como un símbolo, ¿no? Me imagino el símbolo de lo mismo, ¿no? De la divinidad, de algo superior. La verdad es que enfatizando tanto en esto del tema de la luz, la divinidad, no se mete en ninguna religión en concreto, que es algo que también me ha gustado, ¿no? Ni del catolicismo ni del budismo, a pesar de que habla un poco de todo, ¿no? Porque habla de la presencia de Jesús, habla también de enseñanzas tibetanas, pero lo tiene como una mezcla y la verdad que en ese aspecto yo me identifico bastante con el autor. Sí, él ahí se muestra muy respetuoso con las creencias en general. Le cuenta sus experiencias, pero no hace ninguna indicación de limitar las que tengan los demás con otras deidades o otras confesiones. En relación con las situaciones amenazantes, hay algo que es interesante, y es que además para él, dice que de promover la lucidez como respuesta a esa situación amenazante o estresante, también piensa que la resolución creativa, mediante esta lucidez, puede tener un efecto sanador en la vida consciente del soñador. O sea que si tú mediante la lucidez consigues darle, digamos, una respuesta creativa y que transforme esa situación estresante o amenazadora en algo distinto, algo bueno, algo positivo, esto te va a cambiar también en la vida consciente, en la vida de vigilia, te va a, digamos, a moldear tu personalidad de una manera pues mejor, más positiva. Sí, Lo de la creatividad es realmente. algo que también lo repite bastante. Además, él considera que incluso una persona que no tenga como objetivo sanarse ni crecer espiritualmente, aún así, haciendo sueños lúcidos o salidas astrales que él considera básicamente parecidas, va a conseguir esa gracia. O sea, aunque no lo esté buscando. Sí, sí, De sí. hecho, él dice que el practicar el sueño lúcido, lo tengo aquí subrayado, te da sensación de mayor libertad en tu vida de vigilia y de más optimismo. Y yo lo he comprobado, y vosotros también. Es decir, el hecho de soñar lúcidamente te pega este subidón de alegría, de felicidad, de bienestar. Varios días. Sí, Exacto. te quedas. Y con la experiencia última que tuvo Miguel, por lo menos 2 semanas.
Sí. Yo es que no salgo de Aquí, mí. aquí tenía yo subrayada una frase que me gustó mucho, creo que no sé si esta fue la que compartí en el grupo, que dice, cuando empezamos a experimentar nuestra capacidad de dar forma al entorno del sueño, se vuelve fácil olvidar que el objetivo consiste en la reconciliación con los elementos del sueño, no en dominarlos. Tenemos que superar un rígido sentido de independencia y al lograrlo podemos trascender el sueño lúcido y acceder a otro nivel de experiencia. Hmm. Es decir, rendirse un poco el dejarse llevar, ¿no? Rendirse a la experiencia, no el querer dominarlo todo o controlarlo todo, simplemente aceptarlo y comprenderlo, ¿no? También pienso yo, ¿no? Y es Ese verdad que la experiencia se vuelve diferente. el concepto de Claro. permeabilidad que le dice él, Sí. la permeabilidad. A mí me parece muy interesante. Sí, maneja expresiones como rendirse, como a la apertura, abrirse, pues, y son expresiones que se hablan mucho en los ambientes místicos contemplativos. En todas las tradiciones Sí, contemplativas se maneja este tipo de conceptos. O sea, este autor se ve que bebió muchísimo de todo eso. Y aquí lo sí, sí, sí. está expresando de una manera, yo creo que bastante actual y bastante comprensible. Bueno, yo hubo muchos párrafos que yo he tenido que leerlo y releerlo, porque eso de que si usted que se lee fácil, entre comillas, ¿eh? Tiene reflexiones muy, muy Sí, profundas que hay sí. que leer y releer varias veces. Y si no tienes ya un conocimiento previo de un poco de estas cosas, como que se te queda un poco ahí en el aire, ¿eh? Sí, porque eso que Mm. tú has comentado, Pedro, ese párrafo que tú has leído y tal, es un poco diferente y hay que saber entenderlo porque él habla en el libro de una primera parte en donde cuando tú tomas lucidez en el sueño, crea una independencia, ¿no? Una independencia dentro de ese mundo onírico, tú te separas de él, ¿no? Pero después, más adelante en el libro, te habla de otra fase que dice que es necesaria, que es un poco a la inversa. Y es que no te creas, y ahí también habla del ego, él emplea el ego, que no te creas tan independiente, no te creas tan independiente y no te separes tanto. Es como que tienes que crear cierto vínculo con tu subconsciente, ¿no? El párrafo ese que tú. Pero yo creo que él practica eso, el dejarse un poco llevar y no crear esa separación tan tajante entre el mundo onírico y su conciencia por este tipo de sueños que tiene de luz clara, porque cuando él ve la luz y aparece la luz, él dice que se tiene que dejar llevar, porque dice que de otra forma aparece su ego, su especie de ego, y no le deja seguir. Pero la luz le acoge cuando él se deja llevar. Se deja llevar por esto, por lo que decida la luz, por lo que decida ya el sueño, ¿no? Entonces es un poquito enrevesado, ¿no? Es un poquito enrevesado y diferente a lo que dicen otros autores, pero yo creo que es porque este hombre en sus sueños lúcidos tiene muchos sueños de lo que él llama de luz clara, que llaman los tibetanos, que según él es cuando estos sueños son cuando le aparece esta luz blanca, entonces tiene como unos sueños ya, unas experiencias Ya casi está místicas. en la iluminación. La iluminación, él habla de la iluminación, que consigue la iluminación de esa manera. Dejándolo Claro, un Una poco pista ya la llevar. da. eh, Él dice que practica la meditación y la oración en sus sueños lúcidos para no perder la lucidez. O sea, a él eso le sirve para no perder la lucidez, claro. es que, claro, lo que hace es la experiencia mística o la rendición de la luz, es el sueño no sueño, porque cuando desaparece todo, si el sueño es ficticio, como dicen los budistas, es decir, que el entorno onírico todo es un escenario, ¿no? Creado por nosotros y tal, en cuanto desaparece ese escenario, detrás de ahí está la luz. Y es como un cuarto nivel superior al sueño lúcido, en el cual tú ya te entregas a esa divinidad y notas esa paz y ese amor profundos, ¿no? Y yo creo que sí, porque la ansiedad, el estrés, la depresión, todos esos síntomas es por la falta de tener paz interna, de tener... Entonces, cuando alcanzas ese estado que conectas con la parte que tú eres realmente, es cuando superas esos escenarios
que son creaciones propias. Claro. De hecho, él también hace mención a las prácticas tibetanas, en los antiguos textos tibetanos que nombra, pues por ejemplo, pues habla de tomar conciencia de las imágenes ilusorias del sueño. Después, segundo, que el soñador se da cuenta de que las imágenes de vigilia también forman parte de un sueño. Y en tercer lugar, el meditar en la realidad que subyace en las imágenes oníricas puede llevar al soñador a la iluminación mediante el amanecer de la luz clara, descubriendo la fuente de las imágenes. O sea, que él ahí hace una unión entre Occidente y Oriente, la mística occidental y la mística tibetana. O sea, me parece precioso cómo lo puede unir. Sí. Porque para él adquirir lucidez es una herramienta que puede ayudarnos, según palabras de él, a salir de la semiconsciencia de la Eso es. vigilia. O sea, es Claro. que se puede conseguir la iluminación a través del sueño lúcido. Ese es su Claro. planteamiento. Sí. Sí, pues lo vive así. Sí. Él lo vive así. Porque la vigilia no deja ser otro sueño, según el enfoque. Es decir, eso es otro engaño, por decirlo así. Yo estoy convencida. Bueno, yo últimamente cuando estoy experimentando, la verdad que parece que sí. Luego también habla una cosa muy curiosa de las pesadillas, que si una pesadilla te aparece, pone un ejemplo muy claro de que tiene un salvador, alguien que te ayuda, tomas lucidez, y él ponía un ejemplo, ¿no? De esto, de que estaba ahora no me acuerdo exactamente porque no lo tengo apuntado, pero me parece tremendo. Y luego habla también del fin de las pesadillas recurrentes, que eso hablan muchos autores de eso. Porque también, aparte del tema místico, el enfoque junguiano, como has hablado antes tú, Miguel, también está presente. También está trabajar el inconsciente a través de los sueños, de los personajes de los sueños, etcétera, etcétera. Sí, él da pistas de cuáles son sus influencias, porque habla de Jung, también habla de Edgar Cayce, pues habla de que le llamaban el profeta durmiente. O sea que él recoge pues un poco de su época también los autores que más le gustaban, incluso corrientes como la Gestalt. O sea que va un poco por esta orientación a nivel de la terapia, ¿no? Con los sueños. Y también habla de Carlos Castaneda. También lo nombra, Sí. sí, porque en aquella época Carlos Castaneda tenía mucho tirón. Sí, lo de fijarse en las manos para estabilizar el sueño, una de las técnicas que él propone, ¿no? Fijarse en las manos y en el suelo, ¿no? Una de las cosas que él Correcto. realiza. Aquí cuando vi lo del suelo digo, fíjate, este es el segundo autor que lo nombra. El anterior no lo sé, pero en uno de los sueños lúcidos que tuve me acordé y por eso toqué el suelo. Sí, Claro, sí, es sí, que sí. es lo que es inmutable siempre, es el suelo, porque tú cuando estás en un sueño lúcido, flotes o no flotes, siempre hay suelo, siempre. Y es algo que estamos tan condicionados a ello en vigilia que aparece también. Sí. Sí, eso. A mí una de las cosas que más me ha gustado del libro es la reflexión final que hace sobre, bueno, que eso podría ser la eterna pregunta que se hacen tanta gente en el grupo, ¿no? De viaje astral y sueño lúcido, ¿no? Al final hace una reflexión que para mí es de lo mejorcito que he leído yo a este respecto, ¿no? Porque ahí Súper mezcla interesante. un poco la referencia junguiana con la de Oliver Foss y toda la parte que sí budista, entre lo que es la percepción interna o la percepción externa, ¿no? De como que es una expresión completamente interna o una expresión completamente externa, ¿no? Y Sí, habla de dos paradigmas. me gustó mucho la forma en que lo explica. También habla del deseo, ¿no? Habla de varios factores, del deseo, de la capacidad consciente, de la permeabilidad. Y él dice que el deseo te puede ayudar a tener experiencias, pero siempre habla de que hay barreras inconscientes. Y entonces, la lucidez te permite tirar abajo esas barreras inconscientes y pone varios ejemplos, ¿no? De ello. Y luego dice que si el deseo es demasiado fuerte, puede ser un obstáculo. Porque dice que hay que aprender a confiar y entonces habla de un sueño en el que va a abrazar a Jesús porque ve la luz y entonces el hecho de querer abrazarlo desaparece. Es como que cuando tienes muchas ganas de conseguir algo te puede destrozar la experiencia. Entonces eso es lo que hemos experimentado nosotros.
de que un exceso de emoción, no creo yo, o de ganas, te puede romper la experiencia, pero una falta de emoción también puede hacer que no la tengas. Entonces, el control de la emoción en el sueño es interesante también. Es decir, ni tener unas ganas exageradas de querer conseguir algo, ni tampoco no tener ganas, porque tampoco vas a ningún lado. Es el término medio, el equilibrio, ¿no? Es lo que parece que funciona. Pero es que además habla de algo que a mí me ha pasado, al principio sobre todo. Y él dice que la frecuencia de los sueños lúcidos puede incrementarse mediante el deseo de querer tenerlos, sobre todo al principio. Pero después ocurre que lo deseas muchísimo porque ya sabes que es una flipada, que es una chulada, y no te viene. Y entonces tienes mucho deseo, pero ya no tienes tantas experiencias como tenías antes. Y entonces, claro, él habla que no solamente influye el deseo, también se da por supuesto que tenemos una capacidad a tenerlas. Entonces, él aquí es donde habla de la palabra apertura, que es el que media como un catalizador entre tener deseo y la capacidad de tenerlas, que es una capacidad, una potencialidad, digamos, subconsciente. Y la apertura es la que logra, según él, pues poder tener las experiencias ya de una manera, pues eso, más permanente. Y también le da mucha importancia para tener experiencia a lo que él llama el ideal, que yo creo que es lo que nosotros llamamos el plan de acción, ¿no? Él le llama el ideal, que bueno, él, claro, él con su tipo de experiencias, pues sus ideales son siempre muy elevados, ¿no? Pero lo pone también como un punto crucial para que la experiencia se repita, vamos, el tener un ideal a seguir. Porque claro, el ideal te defiende un poco de las distracciones. Es que en un sueño lúcido puedes tener muchísimas distracciones de todo tipo, desde defenderte de algo, o te sientes atraído por algo, o por una persona, o explorar, por el gozo de explorar. El ideal te va a permitir pues ir orientado hacia lo que quieras conseguir. Si es una meta, digamos, como él nombra muchas veces, de tipo espiritual, el ideal te va a llevar a esa unión con esa luz. No te vas a perder por el camino con otras acciones que puedas hacer, 1000 acciones que puedas hacer en el camino. Claro. Sí. De hecho, él tenía esta frase en el libro, dice, de esta manera se puede entrar en el sueño lúcido con un propósito que ayudará al soñador a desapegarse de las diversas oportunidades que puedan surgir y a profundizar el sueño considerando nuevas posibilidades. O sea, en vez de hacernos la pregunta, ¿qué tan hermosa fue la experiencia?, ¿no? Habría que hacerse la pregunta, ¿qué relación guarda esta experiencia con mi ideal? Interesante, sí, interesante. Pero también es cierto que, bueno, yo no he tenido muchas experiencias, pero las que he tenido sí que es verdad que cuando entro al lúcido es como que se me despierta una personalidad tipo aventurera, investigadora, curiosona. O sea, ¿cómo luchar contra eso? Que dices, venga, voy a volar o voy a... ¿sabes? Es como... Y eso te pasa cuando estás en el lúcido, ¿no? Pero María, yo creo que esto está bien al principio, está bien tener esa ilusión de querer hacer cosas, de querer experimentar, porque es un mundo nuevo para nosotros, sí, a nivel consciente, claro, a nivel inconsciente. Pero es que también es muy interesante lo que plantea él de buscar la luz, la permeabilidad, el dejarte llevar dentro de la lucidez por aquel aprendizaje que no sabes cuál es, pero que vas a tener porque hay que aprovecharlo, ¿no? Pero es como que es un poco eso contrario a esa sensación cuando estás en el lúcido de ¡fiesta! O sea, es... Pero yo creo que eso es cuestión de práctica y de tiempo, porque yo recuerdo mis primeras experiencias eran así, ¿no? Como lo que tú dices, ¿no? Todo muy, como que eres otro, diferente, ¿no? Y nada más quieres volar y hacer cosas como muy raras, pero con el tiempo eso cambia, vamos. Yo, en el momento que me hago lúcido, ya yo no tengo esa cosa de que volar o temas sexuales, por ejemplo. Me acuerdo yo al principio que veía una chica de un personaje onírico y me iba para ella. Lo primero que se me ocurría, pues, era que si tocar una teta o tocar el culo y cosas así, ¿no? Pues ya esas cosas no se me pasan por la cabeza. Es como un proceso. Hay una ya tengo claro mi plan de acción y ya voy a por él. Ya las distracciones cada vez son menores. Todavía las hay, pues, evidentemente. Ya has no es perfecto. Ya has tocado muchos culos, ¿no, Pedro? Eso será. En el capítulo 4 habla también de que el sueño es similar, el proceso del sueño por la noche es similar al de la muerte y de que el sueño lúcido nos permite superar la ilusión del sueño y puede ser un entrenamiento para
después de la muerte y para no tener que reencarnar más, que es justo lo que decía el libro del yoga de los sueños. Entonces, Bueno, también el de Charlie Morley también lo sí, comentaba. también está chulo, a mí ese enfoque me gusta, me atrae. Es decir. Sí, Sí, yo lo comparto también. yo también. Hombre, sí, Algo de esto tiene que haber, sí. yo lo podría compartir, pero me da profunda pena que eso sea así. Es decir, si la ¿Por qué? ¿Pena transición, por qué? si la transición es como un sueño, pues es que, vamos, sería una decepción. Sería una ¿Por decepción, qué? porque un sueño, como no sea una experta ya en practicar los sueños lúcidos, lo pasa inconsciente. Bueno, pero estarás inconsciente un rato hasta que Pero tomes después, lucidez. ¿no? Te va a costar menos tomar lucidez a ti que a otro que nunca haya tenido un sueño lúcido. Me estás animando, ¿no? Bueno, Para Claro. entonces. sobre eso creo Claro. que ya hemos leído algún libro donde había, a ver, claro, son testimonios del otro lado, pero que insinúan que hay pues mucha variabilidad. Hay los que siguen manteniendo como una imagen de lo que estaban haciendo en vida sin saber que estaban muertos o sin querer saberlo, y hay otros que ya toman otros derroteros, que toman más conciencia de que están ya muertos, otros incluso pues pueden llegar a otros niveles ya más de lucidez. Es muy variable, pero claro, si pensamos que todo es una experiencia mental, tanto la de vigilia como la del sueño, como la del otro lado, porque lo que pervive viene siendo un poco eso, al menos al principio, pues es normal que tú mantengas las ilusiones que mantengas en la vida. Y Y si que te además ayudan, eso se corresponde, eso que acabas de decir, se corresponde ¿Qué? con las personas que se supone que son mediums o que ven y tal, ¿no? O que sí, hacen grabaciones y entonces te dicen, bueno, esto es un bucle residual energético de algo que se repite todo el tiempo, ¿no? Sí, Y entonces, ejemplo, venga, sí. o sea, se corresponde totalmente. Lo que se describen en los libros de las personas que salen al astral o tienen sueños lúcidos, que pueden ver, contar, con lo que las personas que no los hacen, pero que son mediums en la vigilia, cuentan que ven. Se claro. corresponde. Con lo Sí, cual, sí, hay muchas concordancias, es cierto. sí. Sí. Y con experiencia de autores como el Monroe, ¿no? Peterson creo que también es, ¿no? El que tiene Correcto, y experiencia entonces con los otros medium a planos. veces interactúan con inteligencias y sí que se nota que están teniendo una relación, respuestas, preguntas, respuestas que hay ahí en mente, y en otras ocasiones están grabando psicofonías de personas que están repitiendo patrones ahí en un bucle. O sea, se Ejemplo, corresponde. a mí me gustó mucho algo que leí en un libro de Jürgen Thiewe, que hablaba de que, bueno, era como la visión de lo que pasaba en el otro lado cuando la gente moría aquí. Y entonces hablaba unas experiencias de personas que mantenían, como le llamaban, un sueño de muerte, como que mantenían, por ejemplo, si estabas en el hospital, tú mantenías que estabas en el hospital. Si habías muerto en un accidente o en una guerra, tú mantenías la ilusión de que estabas en esa guerra o en esas circunstancias, y digamos, el entorno que te quería ayudar iba muy suavito, muy poquito a poco, porque decían que podía resultar traumático de repente, pues enseñarte qué había pasado, ¿no? O sea Sí, que cierto espejismo yo creo que se puede mantener, al menos en algunos casos. sí. Sí, sobre todo traumáticos, ¿no? En Claro. cosas de accidentes o muertes así muy traumáticas, ¿no? Yo también lo creo, Gente ¿eh? con adicciones, etcétera, sí. Exacto. Claro, y Robert Monroe cuenta cuando está, o sea, él se ve a él mismo en una de sus existencias ahí metido en una guerra, le clavan una espada, entonces se levanta en el astral sin darse cuenta de que lo habían matado, en plan, me voy a por el que me acaba de clavar la espada y me lo cargo. Y le cuesta Claro, mucho hacerle entender a este que acababa de morir, porque claro, estaba ahí en su bucle. Es que de claro. hecho en el mundo onírico te vienen, ya hablamos de los sueños normales, vienen experiencias de vidas pasadas, yo lo creo, porque a veces te ves, sin ver ninguna película, ni nada que venga al caso, te ves en un entorno de la Edad Media o donde sea, yo me he visto y digo, ¿y esto dónde lo he sacado yo, sabes? ¿Dónde, si no he estado yo últimamente leyendo ni mirando? Entonces yo creo que sí que realmente estamos reviviendo situaciones de otras vidas, seguramente, y claro, como hemos tenido traumas y muertes violentas, si hemos estado en otras vidas, pues puede ser que eso se reproduzca una y otra vez en el sueño hasta que lo superas.
Oh, es curioso esto también, ¿eh? Pues sí. Eso También habla de Lo averiguaremos. mantener... Ay, Didi, Pedro, ¿quieres decir algo? No, decía que lo averiguaremos algún día. sí lo averiguaremos, pero no lo podremos comentar, como ahora. Igual sí, oiga, A lo mejor sí, O igual Beatriz. sí. yo creo que sí, ¿eh? Anda que nos vamos a reír, ya veréis. Pues sí, mire. Y bueno, hay aquí una serie de consejos que él da como resumen de principios y técnicas para mantener la lucidez con el fin de buscar y unirse con la luz. Y bueno, es interesante porque sus consejos, digamos, principales son: utiliza una afirmación que recuerde constantemente al soñador que está soñando o que establezca una respuesta ideal al entorno del sueño. Este sería su primer consejo. Después, centrar la atención en un símbolo fijo en el entorno del sueño, que puede ser el cuerpo o el suelo, lo que comentábamos antes. Después también dice que hay que afirmar el potencial curativo del sueño lúcido durante el día para contrarrestar pues, el miedo a que el cuerpo muera si la conciencia lo abandona. Aquí se refiere pues, a ese miedo que a veces se puede pensar de que si yo me voy de mi cuerpo, pues mi cuerpo se va a morir o estaré yo muerto. Entonces, esto hay que contrarrestarlo con una afirmación, ¿no? Digamos, positiva en vigilia. Después también hay que afirmar que el estado de vigilia también es un sueño. O sea, para, digamos, aunar la imagen de que la vigilia no es más real que el sueño también es tan real como la vigilia. También recomienda hacer ejercicio durante el día para que el cuerpo duerma más profundamente. También recomienda comer alimentos nutritivos pues para que el cuerpo esté en una condición óptima. También moverse en el cuerpo de sueño para evitar reidentificarte prematuramente con el cuerpo de carne que está quieto en la cama. Y por último, tratar de hacer algo que desafíe las leyes físicas para afirmar leyes distintas a las del mundo físico. O sea, un poco lo que venimos haciendo, ¿no? Un objetivo, muévete, funciona, no sé, haz otras cosas. Sí. Pues esto lo recomienda él como un resumen. Pero algo sobrenatural. Lo que dice que tiene que ser algo que no puedes hacer en vigilia porque tú reconozcas para que la experiencia se alargue, es decir, en principio volar o Por hacer ejemplo, Claro, es que cosas si por el todo te estilo, parece normal, acabas en un sueño ordinario enseguida, que te descuides. y te vuelves Yo al sueño. una cosa que hago mucho, de hecho lo he dicho aquí cuando cuento mi experiencia, ¿no? Me pongo a hacer el pino, ¿no? Como él comenta, por ejemplo, que se engancha en la canasta de baloncesto y pega ese impulso, ¿no? por Algo ejemplo. que es algo sobrenatural, algo que, pues sí, la verdad que sí, yo eso lo practico Para ti hacer el y pino creo es que vale. sobrenatural. Antinatural, porque sí que es incapaz de hacerlo, en vigilia. Yo tampoco. Claro. Bueno, como practiquen mucho hacer el pino en sueños, dentro de nada lo hacen en vigilia también. Mira, Con pues la igual me pongo a neuroplasticidad. probar. Con la Sí. neuroplasticidad. Pedro, Mira, ¿qué Por lo menos haces con la cabeza abajo y el pis pino arriba? puente, no, hacéis el pino puente, un día, porque en vigilia. un día se levanta después de haber hecho el pino en sueño y hace el pino así, de repente dice, uy, estoy en forma. Mira, Anda que esté haciendo el pino, miras la luz, no sé, no, ya ni te cuento. tengo una ¿Os neuroplasticidad. imagináis que acabamos volando en vigilia? Eso sería la bomba. De tanto, eso sería bestial, ¿eh? Claro. Yo lo he soñado mucho. Que estoy en vigilia que vuelo. Eso lo he soñado barbaridad de veces. Esa recopilación de consejos que tú has comentado, Miguel, tiene un valor extraordinario si se tiene en cuenta en qué año lo escribió. Porque yo estoy segura que habrá muchos autores que se han copiado de él, ¿no? Nosotros lo estamos descubriendo ahora, este autor, la verdad, yo, por ejemplo, lo estoy descubriendo ahora, pero yo creo que ha tenido que ser un pionero silencioso de sueños Pues sí, Sí, porque ha hecho mucho ruido, ¿no? no lo comentan muchos otros autores, ¿no? Bueno, nosotros no lo hemos, con la cantidad de libros que hemos Claro. leído, Lo otros comentó autores no Charlie lo hemos Morley escuchado, en ¿verdad? este último, ¿verdad? Entonces, yo por lo menos esta referencia de Charlie Morley que se refería a él, pues, y en otro libro también, me acuerdo en Ryan, en otro que hay otro, también tenía varios artículos y uno de ellos era de este autor, también, sí. Pero Bueno, es no, verdad que no el libro es muchos, muy cortito, el libro es ¿no? Pedro, En su día, se te ha su ido un poco publicación, digo yo, no lo sé. se te ha ido un poco la conexión, Pedro, ¿la habéis escuchado?
¿Sí? No, Sí. se ha Se ha cortado. cortado. Ujú. Lo último que has dicho, sí. ¿Ahora se escucha? Sí, sí, se Sí. escucha. ¿Se escucha ahora? Sí, sí, ¿Se ahora escucha? sí. Sí. Ah, no, lo que decía eso, como el libro es tan cortito que igual tuvo poca relevancia en su día, ¿no? No se llegó a publicar, No creo que sea no por sé, se eso, me ocurre. ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos concluyendo. ¿Tenéis alguna cosita más para destacar? No, En no se me ocurre. cuanto a tener un ideal, esta parte última que dice de tener un ideal y expresar un ideal en el sueño lúcido, que nos eleve dentro del sueño lúcido, ¿a qué creéis vosotros que se refiere exactamente? Yo creo que se refiere a algún ideal elevado El de ideal, pues mira, amor o de... descubrir la fuente que está detrás de las imágenes oníricas, la fuente luminosa que es tu propia consciencia, digamos, total, que puede ser también unido, pues como si eres budista, pues el Buda sería esa luz que está primordial, no sé, sería lo máximo a lo que podrías acceder. ¿Y eso vosotros pensáis que se puede buscar ese ideal dentro del lúcido? ¿Se podría buscar mediante afirmaciones? Por ejemplo, o decretos. ¿Sí? Por ejemplo. Hay una forma de De hecho, intentarlo. yo quiero explicar un sueño a los que comenta, que me parece muy bueno, que él dice que está en un sueño y ve un meteorito que se estrella contra la Tierra y ve la luz del impacto que viene hacia él. Y él lo que hace es que cierra los ojos en el sueño, medita y se entrega a esa luz que lo invade totalmente y tiene una experiencia de amor pleno y de calidez, que es una experiencia de estas megamísticas, ¿no? Y claro, y a partir de aquí ya habla mucho del yo, el yo real, de la plenitud, de la autorrealización, de la luz, que eso, claro, son experiencias muy, muy impactantes. Y lo que decía, que le han transformado a él, que es lo que parece que es lo que le ha motivado a escribir el libro, parece ser, ¿no? Es que Mira, además, María, sí, además, contestando a María antes del ideal, él menciona que el primer paso es elegir una palabra que represente el ideal espiritual o el cumplimiento del propósito de la experiencia onírica. Y dice que su forma puede variar mucho de una persona a otra. Para algunos puede ser Jesús, para otros amor. Y una vez seleccionada la palabra, se puede escribir y tal en el centro de 3 círculos. Esto es, digamos, como él establece para buscar un ideal, ¿no? Es muy personal, cada uno buscará el suyo. ¿alguna cosita más para destacar o vamos cerrando? Vamos cerrando. ¿Sí? Bueno, vamos a ir buscando a ver qué reto nos inspira, ¿no? Este libro para intentar. Sí. Yo voy a poner en práctica lo de despertarme de 2 a 5 de la mañana, hacer una meditación sentada, porque si me acuesto me quedo cao. Y luego, pues oye, a ver lo que me pasa. Está muy bien. Yo también pensaba proponer ese reto. Y también hay que proponer el reto de hacer una meditación en el sueño. En el sueño, si tenemos un sueño lúcido, intentar meditar. Esa Yo va a eso ser no. mi reto. Y Intentar meditar buscando esa luz. otro reto puede ser decretar la luz, Sí, estando ahí, a ver si aparece algo. No sé. O sea, algún reto que signifique algo de luz, que haya luz, no sé, pedir luz o que haya luz, meditar en la luz y bueno, y a ver qué surge de ahí. Vale, pues Vea, ¿tú qué él dice qué opinas? en esta meditación que hay que hacer por la noche, de 2 a 5 de la madrugada, él dice que hay que meditar con la intención de sintonizar. Claro, es que es eso. Tenemos que tener esto en cuenta, Es la importante. sintonización. Tienes ya que ponerte en ese estado de ánimo de lo que quieres, digamos, tu ideal, pues ponerte en ese estado de ánimo. Bueno, pero yo creo que es algo, la meditación, por ejemplo, que tú comentabas, Miguel, del corazón, y eso, Sí, pues algo así, por ejemplo. tampoco es Sí, sí. nada sobrenatural, ¿no? No tiene por qué ser sobrenatural, no, para nada. Claro. eso lo tengo apuntado yo a hacerla al corazón, porque tiene muy buena pinta eso. Entonces, ¿cuál va a ser el reto? ¿O retos? ¿Cuáles son? Resumiendo.
Pues uno, despertarse entre las 2 y las 5 de la madrugada y hacer una meditación sentada de 15 o 20 minutos. Primer reto. Hacer eso ya es un reto, porque no es fácil hacer eso de madrugada, para Hombre, nada. hombre, Y el segundo ya, reto hombre, sería dentro de un sueño lúcido. si vienes de copita a las 3 de la mañana te viene bien, pero de otra manera no, te viene un poco Pero regular. si haces una meditación sintonizando con las copitas, no sé yo lo que van a sintonizar. Pero a ver, si tenemos toda la Semana Santa por delante y hay algunos días festivos, ¿por qué no? Quiero decir, ya no como no tienes que madrugar Claro. ni nada y tienes insomnio, mi problema es el insomnio. Si yo a las 3 de la mañana empiezo una meditación, a veces me desvelo. Entonces, bueno. Y el problema de María es no dormirse, todo lo contrario, cada uno. Sí. Pero tú te pones acostado a meditar y te da insomnio. Yo sí. Yo medito y tal, y me quedo desvelado. Como a Pero mí. A mí ¿cómo me daba también ¿qué insomnio. meditas para quedarte desvelado? Porque yo en tal de que empiece a repetirme un mantra, ya es que me da se me quedo cao. Yo me espabilo muchísimo, no sé por qué. Es que él ha buscado la Yo palabra depende. de su ideal, insomnio, se queda con esa y ahí medita sobre... Es que meditar, En vez de insomnio tienes que decir somnio. Sin el in. hombre, si tú sigues una meditación, por ejemplo, una meditación guiada y la haces bien, te quedas dormido, porque lo que pasa es que si no la haces bien y tu mente va a otro sitio y le das vuelta a la cabeza, pues sí, al Pero yo no final sé por tienes qué insomnio. tanto problema con eso de quedarse dormido. Yo me pongo a meditar y yo lo que quiero es quedarme dormido. Quedarme dormido en ese estado de Sí, meditativo, vamos. claro. Pero Lo que me da ¿cuánto duras? coraje es cuando se me va la mente ya, porque me pasa como a vosotros, a Rubén y a mí, que me desvelo y ya tanto tiempo mantener ese estado meditativo me cuesta. Entonces ya la mente empieza a divagar y eso es lo que no me gusta. Ahora, Claro, quedarme Pedro, dormido en ese estado meditativo, eso es lo que yo quiero. pero ¿cuánto tiempo puedes estar haciendo ese estado meditativo? ¿10 minutos? ¿15? Horas. Bueno, depende Puedes estar de. Yo me horas. llevo hasta una hora, vamos, Yo me tiro prácticamente. Es que una hora, depende tranquilamente, de lo que haya dormido antes. Pero una Si lo hora, mismo me Claro. dormido un par de horitas nada más. a Pero ver, si es que yo me levanto, me despejo el aseo, vuelvo y empiezo a hacer esto y tardo en volverme a dormir 40 segundos. a mí me pasa. Pues yo ahora- Sí, a mí me pasa. Yo tardaba hora y media, ahora no lo sé porque he resuelto mi insomnio. Ahora a veces duermo demasiado. Tengo que comprobar a ver cómo me va a resultar estos días. Pero, Miguel, nos tienes que explicar tu truco, ¿eh? Te Eso digo explicaré. yo. Sí, pero vosotros si meditáis una hora, vuestra mente divaga. Eso es imposible que no divague en una hora, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Ahí está la cosa, Beatriz, Ese por es el eso nos problema, espabilamos. Pues es mejor hacer 5 minutos con mente limpia que una hora con la mente divagando. ¿Eh? Mira quién va a dar Claro. lecciones, la que no medita. Pero, es Beatriz, verdad, yo te es verdad explico. que yo lo he... A ver, a mí no me va la meditación y tampoco la entiendo muy bien, ¿eh? O sea, fíjate, me tendría que dar un poco de vergüenza decir eso. Pero bueno, sí tengo mis interrogantes acerca de la meditación. Pero bueno, eso será otra reunión. Bueno, pero yo digo, bueno, pero si tanto tiempo y imposible mantener la mente limpia, pues ¿no será mejor 5 minutos? Y tú te dices, venga, en 5 minutos Pero es no que pienso en nada. meditar no es exactamente mantener la mente limpia. Hay muchos tipos de meditación. Ya, Mantener sí, la mente sí, limpia es lo que se cree que es la meditación, pero claro. realmente es otra cosa. Sí, o concentrarte en una cosa, en una sola Claro, Ejemplo, cosa. enfocarte en algo en Sí. concreto. Enfocarte, y además lo bueno es enfocarte haciendo una rotación en que te enfocas para que la mente no se aburra y no empiece a divagar. Entonces Ya. le das un trabajo para que, digamos, se mantenga concentrada y entretenida, y mientras tienes la mente entretenida, pasan las cosas. Sí, pero Claro. sí, ya. Pero bueno, es difícil estar una hora con un único pensamiento. Vamos, una hora a mí me parece. No, un único no. Mira, yo cuando estoy hora y media, por ejemplo, que me pasaba mucho, en la hora y media tienes que estar, primero, atiendes a partes del cuerpo. Y ahí tienes la mente más o menos Sí. tranquila. Después atiendes a la respiración. Después atiendes a las percepciones de la vista, del oído, Ya, sí. de si hay vibraciones en el cuerpo, de la presión, que estás en la cama, cómo notas la cama. Si hay ruidos exteriores, pues qué lejos están, si son coches, si son perros, si son personas que se están levantando. Y eso te mantiene entretenido hasta que llegas a un estado, digamos, de profunda paz y tranquilidad,
donde si tienes suerte, pasan las cosas. Entras, cambias de frecuencia mental y puedes, como lo que me pasa a mí, que te metes en una pantalla y te metes en una experiencia, o directamente notas las vibraciones fuertes y a partir de ahí te sales del cuerpo. Esto es como lo hago yo. Sí, hombre, sí, está variada la cosa, ahí está un poco más Claro. entretenida. Mira, Beatriz, Ya, el Seguir un método- guión, seguir un guión. el método SIL en sí mismo y es una meditación, porque tú Claro. estás un rato Sí, sí, concentrándote en detrás de tus ojos, Pero cualquier otro rato en lo que técnica. escuchas, Sí, sí. otro rato en... Pero ¿qué pasa? Que yo a veces sí que me desvelo porque de repente oigo un ruido exterior de la habitación y ya pienso, ¿y ese ruido qué será? Y no sé qué, y no sé, y ya... Pero ¿qué hay que hacer? Hay que domesticar la mente, es decir, vuelve otra Claro. vez a centrarte en las Y- sensaciones y así. Y a estas meditaciones tienes que añadir hay las otras que son posibles y que yo también suelo hacer, que por ejemplo es la meditación emocional. Y es qué siento. Y a partir de ahí intentar elevar qué estás sintiendo, qué emoción. Y buscas una emoción, digamos, la mayor, que es el amor. Puede ser a la humanidad, puede ser a un ideal, a lo que tú quieras. Y después hay otra meditación, que es la meditación en la presencia. Es sentir que eres una presencia y ser consciente de que te estás sintiendo, de que te estás sintiendo. Y eso a mí es lo que me acababa siempre por darme un chute de energía, que es lo que a mí me desvelaba. Porque es como que de repente te estás inyectando, pues te estás conectando a una corriente eléctrica y estás súper electrificado. Y a mí eso es lo que me estaba desvelando muchas veces. Miguel, te añado otra que es muy, que no sé si Venga, hay más, hay muchísimas. que es respirar con todo el cuerpo. Por Respira ejemplo. con todo el cuerpo. Bien. Es decir, no solo con la nariz. Claro, eso te da una sensación de apertura. Y es lo que dices tú. A mí me energiza tanto que es como que no necesitas dormir porque la misma meditación te proporciona la energía suficiente como... Y aunque no hayas dormido esa noche mucho, al día siguiente estás bien, lo curioso, según con meditaciones. Pero fíjate que en mi caso me está dando más resultado cosas más sencillas como atender a los sentidos de la vista, del oído y tal, que no a ese tipo de meditación un poco, digamos, más superior, porque le cojo más rendimiento. O sea, consigo abstraerme hasta el punto pues, de salir a la experiencia. Con la otra, pues no tanto. Me quedaba ahí en una meseta de, sí, muy placentero, mucha paz, mucha energía, mucha luz, y que la sientes, pero no llegaba a una experiencia. Me quedaba ahí, pues eso, pues sintiendo, meditando, pero no era la misma. Me gusta más la otra para este tipo de experiencias. La meditación de Rubén viene bien para bucear. Muy bueno, muy bueno. Bueno, pues ¿libro tenemos para la semana que viene? El libro, pues ya informaremos por el grupo, porque estamos buscando un libro que reúna varias condiciones, que sea interesante. No vamos a estar tanto tiempo disponibles y entonces ya lo vamos informando en el canal. Vale, muy bien. Entonces Estupendo. tenemos retos y el libro ya informaremos. ¿Alguna cosita más? Nada más, ¿no? Por mi Muy parte, bien. nada Desear más. buenas vacaciones y muchas experiencias. Eso. Sí. Que paséis buenas vacaciones y buenos sueños, sí. Aprovechar que no hay que madrugar algunos días de esta... Pues sí. Sí, muy bien. Pues nada, que tengáis muchas experiencias. Nos vemos dentro de un par de semanitas. Chao. Chao. Pacientes, Chao.